En su primera vez, el millonario susurró: «Prometo ser gentil», mirándola a los ojos. La lluvia de marzo caía con fuerza sobre las ventanas del Hospital Clínico San Carlos, cuando Sofía García empujó la puerta giratoria, exhausta tras otro doble turno de 16 horas. Sus zapatillas blancas de enfermera estaban manchadas, el uniforme azul claro arrugado y pegado al cuerpo por la humedad. A sus 23 años, Sofía cargaba sobre sus hombros un peso que ninguna joven debería llevar sola. El piso de 2 habitaciones en Vallecas estaba silencioso cuando entró. Solo el suave ronquido de su padre, Javier, resonaba desde la habitación del fondo. Sofía dejó caer el bolso en el sofá raído y caminó hasta la minúscula cocina, donde encontró a su hermana menor, Lucía, de 18 años, todavía despierta sobre los libros de preparación para la selectividad. «Deberías estar durmiendo», susurró Sofía tocando el pelo oscuro de su hermana. Lucía levantó los ojos cansados. «Y tú también. ¿Cuántas horas has trabajado hoy?» «Las necesarias». Sofía abrió la nevera casi vacía. Cogió una botella de agua. «¿Papá se ha tomado las medicinas?» «Todas, pero Sofía...» Lucía se mordió el labio inferior, ese gesto que hacía desde niña cuando estaba nerviosa. «Ha llegado otra carta del hospital. La deuda ha superado los 260.000 euros». Las manos de Sofía temblaron al sostener el vaso. 260.000 euros. El cáncer de su padre se había convertido en un monstruo financiero que devoraba cada céntimo que conseguía ganar. 2 trabajos, turnos que se fundían en una niebla interminable de cansancio, y aún así el agujero solo se hacía más grande. «Encontraremos una solución», mintió Sofía, porque eso es lo que hacen las hermanas mayores: mentir para proteger, sonreír para ocultar la desesperación. «Sofía, hay otra cosa». Lucía se levantó cogiendo un sobre de la mesa. No era una carta común del hospital. Este sobre era grueso, de lujoso papel crema con bordes dorados, el tipo de sobre que no pertenecía a aquel humilde piso. «Esto ha llegado para ti hoy. Entrega en mano». Sofía frunció el ceño cogiendo el sobre con dedos vacilantes. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante: «Señorita Sofía García». Dentro, una tarjeta rígida con letras plateadas en relieve. «Tengo una propuesta que puede cambiar tu vida. Restaurante Coque, viernes 20:08. Un coche estará esperando. Alejandro Vargas». El corazón de Sofía se disparó. Alejandro Vargas. Incluso alguien que vivía al margen del mundo de los ricos conocía ese nombre. Heredero de un imperio agroalimentario, una familia que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, una fortuna valorada en miles de millones. «¿Quién es Alejandro Vargas?», preguntó Lucía asomándose por encima del hombro de su hermana. «No tengo ni idea». Sofía le dio la vuelta a la tarjeta, buscando alguna explicación, pero solo había un número de teléfono impreso en el reverso. «Debe de ser un error». «¿Un error?». Lucía abrió los ojos de par en par. «Sofía, ese tío es multimillonario. Lo he visto en las revistas. ¿Por qué un multimillonario te enviaría una invitación a ti?». «Exacto. ¿Por qué?». Sofía dejó la tarjeta sobre la mesa, intentando ignorar el nudo en el estómago. Probablemente sea algún tipo de estafa sofisticada, pero durante los 3 días siguientes, la invitación permaneció allí, llamándola. Sofía cogía la tarjeta, sentía la textura del papel caro entre los dedos, intentaba descifrar el misterio. El jueves por la noche, después de un turno particularmente brutal donde perdieron a un paciente, marcó el número en su móvil de pantalla rota. «¿Señor Vargas?». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Señorita García». La voz al otro lado era grave, controlada, con ese acento madrileño refinado de quien ha frecuentado los mejores colegios. «Me alegro de que haya llamado. ¿Confirma su presencia mañana?». «Antes necesito saber por qué yo. Ni siquiera nos conocemos». Hubo una pausa. Sofía oyó el sonido de unos pasos, una puerta cerrándose. «Porque usted es exactamente lo que estoy buscando», dijo Alejandro, y había algo en su voz, una capa de vulnerabilidad bajo el control. «Por favor, venga. Le prometo que todo tendrá sentido. ¿Y si digo que no? Entonces perderá la oportunidad de resolver todos sus problemas financieros de una vez. Directo, brutal. Sé lo de su padre, Sofía. Sé lo de las deudas. No estoy haciendo esto por caridad. Es un negocio, uno que nos beneficia a ambos». Sofía debería haber colgado. Debería haber roto esa invitación. Pero cuando te estás ahogando, cualquier tabla parece una balsa de salvación. «Allí estaré»,
se oyó decir. El viernes a las 7 de la tarde, Sofía estaba frente al espejo del baño, usando el único vestido negro decente que poseía, comprado en rebajas 3 años antes para la boda de una prima. Lucía le había prestado un sencillo collar de plata, y su madre, Carmen, le había pintado discretamente las uñas mientras lloraba en silencio. «No tienes que hacer esto», dijo Javier desde la puerta de la habitación apoyado en su bastón. El cáncer le había robado 20 kilos en 6 meses, transformando al hombre fuerte que llevaba a sus hijas sobre los hombros en una sombra frágil. «Sea lo que sea que quiera ese hombre, no tienes por qué». Sofía besó la frente de su padre. «Es solo una cena, papá, solo una conversación». Pero ambos sabían que era más que eso. Cuando estás tan desesperado, no existe solo una cena. El Mercedes negro se detuvo frente al edificio exactamente a las 8 menos cuarto. El chófer, un hombre con un traje impecable, abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Sofía se deslizó dentro, hundiéndose en el suave cuero, respirando el olor a coche nuevo y a dinero antiguo. Madrid brillaba a través de las ventanillas oscuras mientras el coche se deslizaba por las calles. Sofía observó la ciudad transformarse, de las estrechas calles de Vallecas a las amplias avenidas del barrio de Salamanca, donde relucientes edificios de cristal tocaban el cielo gris. El Coque se erguía imponente, con sus ventanas iluminadas, derramando una luz dorada sobre la acera mojada. Sofía ya había pasado por allí antes, siempre con prisa, siempre de camino a algún lugar. Nunca imaginó entrar. «Señorita García». El maître la reconoció de inmediato, como si le hubieran dado instrucciones. «Por favor, acompáñeme». Sus tacones se hundieron en la alfombra roja mientras cruzaba el salón principal. Otros comensales conversaban en voz baja. Las copas de cristal tintineaban. El aire olía a vino caro y a perfumes franceses. Sofía se sintió una impostora con su vestido de rebajas, y entonces lo vio. Alejandro Vargas estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas, observando la ciudad a través del cristal. Incluso de lejos irradiaba esa presencia que poseen los muy ricos, una confianza construida sobre generaciones de privilegio, hombros que nunca han soportado el peso de la necesidad. Se giró cuando Sofía se acercó y ella contuvo la respiración. Las fotos de las revistas no le hacían justicia. Alejandro tenía 38 años, pero había en él una atemporalidad. Pelo negro ligeramente canoso en las sienes, ojos castaños oscuros que parecían ver a través de las personas, una mandíbula fuerte que apretaba como si estuviera librando constantemente alguna batalla interna. Alto, vestido con un traje gris oscuro sin corbata, parecía sacado de una película italiana, pero fueron los ojos lo que Sofía notó. Ojos tristes, ojos de alguien que lo tenía todo y nada al mismo tiempo. «Sofía», extendió la mano. Su apretón era firme pero no aplastante. «Gracias por venir». No tenía muchas opciones, ¿verdad? No pretendía sonar tan cortante, pero el nerviosismo salía como defensa. Una sonrisa fantasma rozó sus labios. «Siempre hay opciones. El hecho de que estés aquí me dice que eres valiente. Siéntate, por favor». La mesa estaba puesta con una elegancia que Sofía solo había visto en las películas. Las velas parpadeaban entre arreglos de flores blancas. La cubertería de plata brillaba bajo la luz suave. Un sumiller apareció como una sombra, sirviendo vino tinto en copas de cristal. «Puedes elegir lo que quieras del menú», dijo Alejandro, apartando la carísima carta de vinos. «Recomiendo el risotto de boletus». «Señor Vargas». «Alejandro». «Alejandro». Sofía posó las manos sobre el mantel de lino blanco, forzándose a mantener el contacto visual. «Vayamos al grano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo sabe lo de mi padre? ¿Y qué demonios quiere de mí?» Su sonrisa se amplió, genuina esta vez. «Directa. Me gusta». Tomó un sorbo de vino, sopesando sus palabras. «Necesito una esposa. Tú necesitas dinero. Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente». El ruido del restaurante pareció desvanecerse. Sofía parpadeó, segura de haber oído mal. «Perdona, ¿qué? Una esposa. Durante 2 años. Después de eso, caminos separados. Y te quedas con 5 millones de euros. 5 millones». El número flotó en el aire entre ellos como algo físico, tangible, imposible. 5 millones de euros. Más dinero del que Sofía ganaría en toda su vida trabajando como enfermera. Dinero suficiente para pagar todas las deudas de su padre. Dinero para que Lucía fuera a la universidad.
Dinero para empezar de nuevo. Estás loco, susurró Sofía, pero su voz no tenía convicción. No, estoy desesperado. Alejandro se inclinó hacia adelante, y ella vio la verdad en aquellos ojos tristes. Mi abuelo dejó una cláusula en su testamento. Para mantener el control total de la empresa familiar, debo estar casado antes de cumplir los 40. Me quedan menos de 2 años. ¿Por qué no te casas con alguien de tu círculo social? Alguna heredera, alguien que... Porque todas quieren algo que no puedo dar. La interrumpió con voz dura. Amor, devoción eterna. Yo ya entregué mi corazón, Sofía. Estuve casado. Mi esposa murió hace 3 años en un accidente de coche. Y ahí estaba, el dolor desnudo y crudo atravesando esa máscara de control. Sofía vio a un hombre roto intentando parecer entero. Lo siento, dijo, y era sincero. No tienes por qué. Solo necesito que consideres mi propuesta. Alejandro sacó un documento de una carpeta de cuero junto a su silla. Léelo. Es un contrato detallado. Matrimonio civil, 2 años viviendo juntos en la finca cerca de Salamanca. Apariciones públicas como una pareja enamorada. Habitaciones separadas, 0 obligaciones. Íntimas. Después de 2 años, divorcio amistoso. Recibes los 5 millones divididos en 3 pagos. El primero para saldar las deudas de tu padre, el segundo al cumplir 1 año, y el último tras el divorcio. Sofía cogió el documento con manos temblorosas. Las palabras danzaban en la página. Aquello era real. Aquello estaba sucediendo de verdad. ¿Y si digo que no? Entonces te agradezco tu tiempo y yo pago la cena. Alejandro se recostó en la silla. Pero antes de decidir, piensa, ¿cuánto tiempo más tiene tu padre mientras tú trabajas 16 horas al día intentando pagar deudas que crecen más rápido que el sueldo de cualquier enfermera? ¿Cuánto tiempo va a esperar Lucía para ir a la universidad? ¿Cuántas oportunidades vas a dejar pasar? Era cruel, era manipulador, y era completamente cierto. Tengo que pensarlo, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Por supuesto, llévate el contrato, muéstraselo a un abogado, habla con tu familia. Alejandro hizo un gesto y el maître apareció al instante. Pero Sofía, no tardes mucho. Hay un límite de tiempo para todo en esta vida. La cena transcurrió en una nebulosa. Sofía comió sin saborear. Respondió a las preguntas en piloto automático, su mente girando como un carrusel fuera de control. Cuando el Mercedes la dejó de vuelta en el piso de Vallecas, ya pasaba de la medianoche. Lucía estaba despierta, esperando. ¿Y bien? Sofía arrojó el contrato sobre la mesa de centro. Quiere casarse conmigo, por dinero, mucho dinero. Y mientras se lo contaba todo a su hermana, Sofía se dio cuenta de que ya había tomado una decisión. Porque cuando te estás ahogando, no importa quién te lanza la cuerda. Simplemente la agarras con ambas manos y rezas para llegar a la superficie antes de que tus pulmones se rindan. El despacho del abogado, el doctor Mateo Castillo, estaba en un edificio de oficinas en el centro, entre una copistería y una clínica dental. No era el tipo de lugar que normalmente revisaba contratos de matrimonio millonarios, pero era el único abogado que Sofía conocía, un amigo lejano de la familia que había ayudado a Javier con asuntos laborales años atrás. Esto es inusual, dijo el doctor Castillo, ajustándose las gafas mientras pasaba las páginas del contrato por tercera vez. Era un hombre de unos 50 años, con barriga cervecera y el cansancio de quien luchaba casos pequeños por honorarios modestos. Pero es todo legal, cada coma en su sitio. Quienquiera que haya redactado esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sofía estaba sentada al otro lado de la mesa metálica, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Era lunes por la mañana, 3 días después de la cena, y no había dormido bien desde entonces. ¿Entonces es legítimo? ¿No es algún tipo de estafa? Oh, es legítimo, sí, y extremadamente bien estructurado para proteger a ambas partes. El doctor Castillo señaló una cláusula específica. Mira aquí, si alguna de las partes rompe el contrato antes de tiempo, hay penalizaciones claras. Si te vas tú, devuelves el dinero recibido hasta entonces. Si se va él, te quedas con el doble. Es equilibrado, justo, dadas las circunstancias. Pero un matrimonio por dinero, eso es moralmente... Mira, Sofía, el doctor Castillo se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. Te voy a dar mi opinión personal.
No como abogado, sino como alguien que conoció a tu padre cuando era fuerte y lleno de vida. La moralidad es un lujo para quien tiene tiempo y dinero. ¿Tienes tú alguno de los dos? Las palabras dolieron porque eran ciertas. Este contrato puede salvar la vida de tu padre, continuó suavizando el tono. Puede darle un futuro a tu hermana. Y mira, 2 años pasan rápido. Seguirás teniendo 25 años cuando termine. Toda la vida por delante y recursos para elegir tu propio camino. ¿Cuánta gente tiene esa oportunidad? Sofía cogió el contrato de nuevo, sintiendo el peso de las páginas en sus manos. ¿Usted lo firmaría? El doctor Castillo se rió, un sonido seco y triste. Cariño, si alguien me hubiera ofrecido 5 millones por casarme durante 2 años cuando tenía tu edad, lo habría firmado con mi propia sangre. Sofía llegó a casa a las 2 de la tarde y encontró a la familia reunida en el salón. Javier estaba sentado en el sillón que era más antiguo que Lucía, con una manta sobre las piernas a pesar del calor de marzo. Carmen, su madre, tenía los ojos rojos de llorar. Lucía se mordía las uñas, un hábito que intentaba dejar desde hacía años. «Tengo que hablar con vosotros», dijo Sofía dejando el bolso. «Es sobre ese hombre, ¿verdad?», habló Javier primero, su voz ronca por el cansancio. «Sobre su propuesta». Sofía parpadeó. «¿Cómo lo sabes?» «Sofía, puedo estar enfermo, pero no soy idiota». Esbozó una sonrisa débil. Una enfermera de 23 años no recibe invitaciones para cenar en restaurantes de 5 estrellas por casualidad, y has vuelto con un contrato del tamaño de una guía telefónica. No hay que ser un genio para atar cabos. Lucía se levantó, cruzándose de brazos. ¿Y bien? ¿Qué es? ¿Quiere contratarte como enfermera particular? ¿Cuidadora? Porque si es eso, no tienes que ponerte tan nerviosa. Quiere casarse conmigo. El silencio que siguió fue del tipo que se puede sentir en la piel. A Carmen se le cayó la taza de café que sostenía, el líquido marrón esparciéndose por el suelo de cerámica agrietado. Nadie se movió para limpiar. «¿Qué?», fue Lucía la primera en encontrar la voz. «¿Cómo que casarse? Acabáis de conoceros. Es un acuerdo comercial». Sofía forzó las palabras, cada una pesando 1 tonelada. 2 años de matrimonio. Necesita estar casado por una cláusula en el testamento de su abuelo. Yo recibo 5 millones de euros divididos en 3 pagos. Lo suficiente para... Miró a su padre, tragando el nudo en la garganta. Lo suficiente para pagarlo todo. Carmen rompió a llorar de verdad entonces, sollozos fuertes e incontrolables que sacudían sus delgados hombros. Javier simplemente se quedó quieto, mirando sus propias manos, como si pudieran tener las respuestas. No, fue todo lo que dijo, pero esa única palabra llevaba el peso de toda una vida. «Papá, no», repitió, más firme ahora. «No voy a dejar que vendas tu vida para salvar la mía. Ya he vivido, ya he tenido mis años, he criado a 2 hijas maravillosas, he amado a mi esposa. Si es mi hora, pues es mi hora, pero tú no vas a sacrificarte por mí. No es un sacrificio si lo elijo yo». Sofía se arrodilló frente a su padre, sosteniendo sus manos. «Papá, mírame, mira esta casa, mira en lo que nos hemos convertido. Has trabajado toda la vida, 30 años en la misma fábrica, ¿y para qué? ¿Para que un cáncer acabara con todo? ¿Para que tus hijas te vean consumirte porque no podemos pagar tratamientos mejores?» «Sofía», susurró Lucía, las lágrimas corriendo por su rostro. «No», continuó Sofía, su propia voz quebrándose ahora. «Tenéis que escucharme. Ya he perdido quién era. Trabajo 16 horas al día. No recuerdo la última vez que leí un libro o vi una película, o simplemente me senté, sin preocuparme por el dinero. Ya estoy viviendo una mentira, fingiendo que podemos seguir así. Al menos de esta forma». Miró a su madre, luego a Lucía, y finalmente de vuelta a Javier. «Al menos de esta forma la mentira tiene un propósito, tiene un plazo, y tiene un fin. Pero 2 años de tu vida», dijo Carmen entre sollozos. «Sofía, mi amor, 2 años es mucho tiempo. ¿Y si conoces a alguien de verdad en ese tiempo? ¿Y si te enamoras? El contrato me permite irme antes si quiero, con una compensación proporcional». Sofía se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Y seamos sinceros, mamá, ¿cuándo fue la última vez que tuve tiempo para conocer a alguien? ¿Para salir? ¿Para vivir?» Lucía se acercó, cogiendo la mano de su hermana. «¿Y él? Ese Alejandro, ¿es una buena persona?» «Porque, Sofía, como te haga daño, te juro,
Perdió a su esposa hace 3 años, interrumpió Sofía suavemente. No está buscando amor, solo necesita un acuerdo comercial. Somos 2 extraños ayudándose mutuamente. 2 extraños que se van a casar. Javier negó con la cabeza. Esto es una locura, Sofía, pura locura. Lo sé. Y entonces Sofía hizo algo que no hacía desde niña. Se sentó en el regazo de su padre, apoyando la cabeza en su hombro huesudo. Sé que es una locura, pero estoy tan cansada, papá, tan cansada de luchar. ¿Y si durante 2 años puedo dejar de luchar? Si durante 2 años puedo saber que tú estás bien, que Lucía irá a la universidad, que mamá no tiene que tener 2 trabajos de limpieza. Si durante 2 años puedo respirar, vale la pena. Para mí, vale la pena. Javier besó la coronilla de su hija, sus lágrimas cayendo silenciosamente sobre su pelo oscuro. Eres tan parecida a mí, tan terca, tan dispuesta a cargar el mundo sobre tus hombros. He aprendido del mejor. Se quedaron así durante un largo rato, una familia rota, aferrada la una a la otra, mientras el sol de marzo entraba por las ventanas agrietadas del piso. Finalmente, Javier apartó a Sofía con delicadeza. «Si vas a hacer esto», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas, «entonces lo haces a tu manera, con la cabeza alta, pones condiciones, mantienes tu dignidad y nunca, nunca te olvidas de quién eres. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo. Y si te trata mal, si te falta el respeto de cualquier forma, te vas. No importa el dinero, te vas. ¿Entendido?» «Entendido, papá». Lucía resopló limpiándose la nariz con la manga. «Y yo iré contigo. No vas a estar sola en esto. Lucía, tienes la preparación de la selectividad». «A la mierda la selectividad». Lucía nunca decía palabrotas. El shock en la sala fue palpable. «¿Crees que me voy a quedar aquí mientras mi hermana se casa con un extraño multimillonario? Ni hablar. Encontraré un trabajo allí, estudiaré, haré lo que haga falta. Pero no vas a hacer esto sola». Carmen finalmente se levantó, limpiando el suelo con un paño viejo. «Entonces está decidido. Vamos a hacer esto como una familia». Sofía llamó a Alejandro esa noche, a las 10:30. Él contestó al segundo tono. «Señorita García». Esperaba su llamada. «Acepto», dijo Sofía sin rodeos. «Pero tengo condiciones». Hubo una pausa. «La escucho. Primero, el primer pago se realiza antes de la boda, no después. Necesito asegurarme de que las deudas de mi padre están saldadas antes de firmar ningún documento». «Razonable. Acepto». «Siguiente». «Segundo, quiero derecho a visitar a mi familia cuando quiera, sin restricciones, sin tener que pedir permiso, siempre que no interfiera con eventos sociales importantes donde su presencia sea necesaria». «Acepto». «Continúe». Sofía respiró hondo. «Tercera y última. Si en algún momento decido que no puedo continuar, puedo terminar el contrato antes de tiempo con una compensación proporcional al tiempo transcurrido. Esa cláusula ya está en el contrato, ya lo acordamos». Su voz era neutra, profesional. «¿Algo más?» «Eso es todo. Entonces tenemos un acuerdo». Alejandro hizo una pausa. «Sofía, ¿estás segura? Porque una vez que empecemos esto, será difícil dar marcha atrás. Los medios, la sociedad, mi familia, todo caerá sobre usted. ¿Está preparada para eso?» «Estoy preparada para hacer lo que sea necesario para salvar a mi padre. No es lo mismo. Es suficiente». Él suspiró, un sonido cansado que atravesó la línea. «Que así sea. Mi abogado se pondrá en contacto mañana. El primer pago se transferirá en cuanto firmemos el contrato revisado. ¿Podemos fijar la boda civil para dentro de 2 semanas? 2 semanas. 14 días para cambiar completamente su vida. 14 días entre Sofía García, enfermera, y Sofía Vargas, esposa millonaria. ¿Puede ser?» «Perfecto. ¿Y Sofía?» «Sí, gracias. Sé que esto no es fácil, y yo intentaré que valga la pena. No haré que se arrepienta». Pero cuando colgó el teléfono, Sofía ya se estaba arrepintiendo. No de la decisión. Haría todo de nuevo para salvar a su padre, sino de lo que estaba perdiendo, de aquello que nunca volvería a hacer. Miró su reflejo en la oscura ventana de la habitación. Una joven de 23 años le devolvía la mirada, con ojos cansados y sueños guardados en un cajón. «¿Quién eres?», susurró Sofía a su propio reflejo. La respuesta llegó fría y clara. «Eres alguien que hace lo que tiene que hacer». Y tendría que ser suficiente. El registro civil en el centro de Madrid olía a papel viejo y a burocracia.
Era un miércoles gris, el tipo de día en que el cielo parecía haber olvidado cómo ser azul. Sofía estaba de pie en la puerta, con un sencillo conjunto blanco que Lucía había insistido en que comprara. No puedes casarte con el uniforme de enfermera, Sofía. Sus dedos tamborileando nerviosamente el asa del bolso. Habían pasado 3 días desde la firma del contrato revisado. 3 días desde que 1.800.000 euros aparecieron en la cuenta bancaria de la familia García. Javier había llorado cuando el director del banco confirmó la transferencia. Llorado de alivio, de vergüenza, de gratitud, de desesperación. Todas las lágrimas mezcladas en una sola. Las deudas se saldaron en 48 horas. Años de intereses compuestos, de cartas amenazantes, de noches en vela, pagados con unos pocos clics en el ordenador. Era aterrador cómo el dinero podía hacer que problemas gigantescos simplemente desaparecieran. Estás preciosa. Sofía se giró y encontró a Alejandro de pie detrás de ella. Llevaba un traje azul marino, sin corbata, los primeros botones de la camisa blanca desabrochados. Informal, pero impecable. Siempre impecable. Es mentira, pero gracias. No es mentira. Se acercó y Sofía notó las ojeras bajo sus ojos. Él tampoco estaba durmiendo. Estás apropiada para la ocasión. Sofía no pudo evitar una risa amarga. Apropiada. Qué palabra tan romántica para una boda. Sofía, no. Levantó una mano. No hace falta fingir. Mantengamos las cosas honestas, ¿vale? Esto es un negocio, un contrato, nada más. Algo pasó por los ojos de Alejandro. Alivio quizás o decepción. Era difícil saberlo. Honestidad, puedo trabajar con eso. Entraron juntos en el registro, manteniendo una distancia educada. Había otras 6 personas esperando, 2 testigos que Alejandro había traído, ejecutivos de su empresa, ambos de traje, ambos con sonrisas de plástico, Lucía y los padres de Sofía. Javier estaba ahora en una silla de ruedas, por insistencia del nuevo oncólogo privado que el dinero había comprado. Carmen sostenía la mano de su marido, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. La funcionaria era una mujer de unos 60 años, con gafas de pasta gruesa y una expresión perpetuamente aburrida. Había visto miles de bodas, y esta era solo una más en la interminable pila de papeleo. «Documentos», dijo sin levantar la vista. Alejandro lo entregó todo. DNI, certificados, comprobantes. La mujer revisó cada página con la eficiencia robótica de quien lo hacía en piloto automático. «Testigos, firmen aquí». Señaló unas líneas de puntos. «Novios, aquí y aquí». Era todo tan clínico, tan desprovisto de emoción. Sofía cogió el bolígrafo con dedos que temblaban ligeramente y firmó su nombre en las 3 copias. Sofía García Vargas. Las letras parecían extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Alejandro firmó a su lado, su caligrafía firme y decidida, sin vacilación. «Listo», anunció la funcionaria, sellando los documentos con un tump final. «Están ustedes casados. Enhorabuena». No hubo beso, no hubo aplausos, no hubo música, ni arroz, ni pétalos de rosa. Solo el sonido del sello resonando en la fría sala y el peso sofocante de lo que acababan de hacer. Lucía fue la primera en moverse, atrayendo a Sofía en un fuerte abrazo. «Estás temblando», susurró al oído de su hermana. «Tengo frío», pero no lo tenía. El día era cálido. Lo que Sofía sentía era el tipo de frío que viene de dentro, cuando te das cuenta de que has cruzado una puerta que no se puede abrir desde el otro lado. Javier extendió la mano hacia Alejandro. «Cuídala», dijo, su voz fuerte a pesar de su cuerpo débil, «o tendrás que vértelas conmigo». «La cuidaré», prometió Alejandro, estrechando la mano de su suegro. Y había sinceridad allí, se dio cuenta Sofía. Fuera lo que fuera este acuerdo, Alejandro se lo estaba tomando en serio. La luna de miel había sido idea de Alejandro. «Necesitamos que nos vean juntos», explicó días antes, «como una pareja de verdad. Los medios nos estarán observando. Si simplemente desaparecemos en la finca sin ninguna luna de miel, surgirán preguntas». Así que allí estaban, en el aeropuerto de Barajas, esperando el vuelo charter a Málaga. Desde allí irían en coche a Marbella, donde Alejandro había reservado una suite en el Marbella Club Hotel, un resort boutique tan exclusivo que Sofía ni siquiera había oído hablar de él antes. 7.000 euros la noche, había cotilleado Lucía por WhatsApp antes. 7.000 por día.
Vais a dormir en almohadas de plumas de unicornio. Ahora sentada en la sala VIP del aeropuerto, Sofía observaba a Alejandro responder correos electrónicos en el móvil. Había trabajado durante todo el trayecto en Uber. Había trabajado en la facturación. Había trabajado mientras esperaban la autorización del vuelo. El hombre no paraba. ¿Siempre trabajas así?, preguntó, más para romper el incómodo silencio que por curiosidad real. Alejandro levantó la vista, pareciendo sorprendido de que hubiera hablado. Perdona, es la costumbre. No tienes que disculparte. Es tu empresa. Nuestra empresa, técnicamente. Guardó el móvil. Ahora eres mi esposa. Sobre el papel tienes una participación del 5% en Vargas Agro S.A. Sofía parpadeó. ¿Estás de broma? Está en el contrato. Página 17, cláusula 4.3. Tomó un sorbo de café. Durante el matrimonio, eres socia. Después del divorcio, tus acciones revierten a mí, pero te quedas con los dividendos acumulados del periodo. Probablemente otros 200 o 300.000. Eso es generoso. Es justo. Alejandro se recostó en el sillón de cuero. Te estás arriesgando tanto como yo en este acuerdo. Quizás más. Hubo algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sofía lo mirara, que lo mirara de verdad. Alejandro no estaba solo haciendo negocios. Lo entendía. Entendía el peso. Entendía el sacrificio. ¿Puedo preguntar una cosa?, dijo Sofía en voz baja. Claro. Tu esposa, Isabela, ¿la querías? Los hombros de Alejandro se tensaron. Por un momento, Sofía pensó que se iba a cerrar por completo. Pero entonces suspiró, una exhalación larga y dolorosa. Más que a nada. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arquitectura, yo estaba en agronomía. Ella era... Hizo una pausa, buscando las palabras. Ella era luz. ¿Sabes esa gente que entra en una habitación y todo se vuelve más brillante? Isabela era así. ¿Cómo murió? Lluvia, carretera resbaladiza. Un camión perdió el control. Alejandro se miró las manos. Volvía de una cita médica. Habíamos perdido un bebé 6 meses antes. Ella estaba empezando a procesar el duelo haciendo terapia, y entonces hizo un gesto vago. A veces el universo es cruel sin motivo. Sofía sintió que se le encogía el corazón. Lo siento mucho. Perder a un bebé y después a ella. Por eso no puedo volver a casarme de verdad, no con sentimientos de por medio. Alejandro la miró a los ojos. Entregué mi corazón una vez. Me lo devolvieron hecho pedazos. No tengo otro que dar. Entonces somos dos, dijo Sofía en voz baja. Yo entregué mi juventud para salvar a mi padre. No me queda mucho más que ofrecer. Se miraron a través de la sala VIP vacía, dos extraños unidos por la necesidad, ambos cargando pesos que nadie más podía ver. Y en algún lugar de ese intercambio silencioso nació un entendimiento. No amor, no pasión, sino algo más frágil y valioso. Empatía. Vuelo 1347 con destino a Málaga listo para el embarque, anunció la voz por los altavoces. Alejandro se levantó extendiendo la mano a Sofía. ¿Lista para fingir ser feliz durante una semana? Sofía aceptó su mano, dejándose levantar. ¿Fingir felicidad? Después de trabajar 16 horas al día como enfermera, esto va a ser pan comido. Y por primera vez desde que se conocieron, Alejandro se rió. Una risa real, genuina, que llegó a sus ojos y los hizo brillar por un segundo fugaz. Quizás, pensó Sofía mientras se dirigían al jet privado, quizás esto no fuera completamente imposible. Marbella parecía un trozo de paraíso olvidado por Dios en la costa andaluza. Playas de arena dorada se extendían infinitamente, las palmeras danzaban con la brisa cálida, y el Marbella Club era todo lo que las fotos prometían y más. Villas encaladas, piscinas rodeadas de jardines subtropicales, hamacas blancas meciéndose suavemente. Era el tipo de lugar donde los problemas parecían no existir. Su suite tenía vistas al mar, una cama king size con dosel de lino blanco, una bañera exterior rodeada de plantas tropicales y una amplia terraza con una hamaca doble, demasiado romántico para lo que ellos eran. «Hay 2 dormitorios», dijo Alejandro nada más entrar, dejando las maletas. «Puedes elegir el que prefieras». Pero Sofía estaba de pie en la terraza, hipnotizada. Nunca había visto el mar así, tan azul que parecía irreal, tan tranquilo que reflejaba el cielo como un espejo. En 23 años, solo había salido de Madrid 3 veces, todas a pueblos del interior. El océano era algo que existía en las películas y en los sueños.
Es precioso, susurró. Alejandro se acercó poniéndose a su lado. ¿Primera vez en Andalucía? Primera vez viendo el océano. Se giró para mirarla, sorprendido. ¿En serio? Las enfermeras que trabajan 16 horas al día no se van de vacaciones a playas de 5 estrellas. Había amargura en su voz, pero también admiración. Esto es increíble. Ven. Alejandro le cogió la mano impulsivamente. Vamos a meter los pies en el agua. Se quitaron los zapatos y corrieron por la arena cálida, riendo como niños, hasta que las olas templadas les lamieron los tobillos. Sofía cerró los ojos, sintiendo la sal en el aire, el sol en la piel, la libertad de simplemente estar sin preocupaciones pesando sobre sus hombros. Gracias, dijo, abriendo los ojos para encontrar a Alejandro observándola. ¿Por qué? Por esto, por darme algo bonito en medio de todo lo que es complicado. Alejandro desvió la mirada, incómodo con la gratitud. Es parte del contrato, luna de miel incluida, pero ambos sabían que era más que eso. Ese momento en el agua, con el sol poniéndose en tonos naranjas y rosas en el horizonte, no era parte de ningún contrato, era real, y eso los asustaba. Los 3 primeros días pasaron en una agradable nebulosa. Exploraron el casco antiguo de Marbella, comieron pescado a la parrilla en chiringuitos junto al mar, tomaron mojitos bajo las estrellas. Para los otros huéspedes, parecían una pareja enamorada en su luna de miel. Alejandro era atento, Sofía sonreía en los momentos adecuados, y nadie sospechaba la verdad. Pero por la noche, cada uno dormía en su habitación, puerta cerrada, distancia mantenida. La cuarta noche, a Sofía la despertó un grito. Saltó de la cama, con el corazón desbocado, y corrió a la habitación de Alejandro sin pensar. Él estaba sentado en la cama, el sudor corriendo por su rostro, los ojos desorbitados en la oscuridad. ¿Alejandro? Sofía encendió la lámpara de la mesilla. ¿Qué ha pasado? Una pesadilla. Se pasó las manos por el pelo. Perdona, no quería despertarte. Debería haber vuelto a su habitación. Debería haber mantenido la distancia profesional. En lugar de eso, se sentó en el borde de su cama. ¿Quieres hablar de ello? Era sobre Isabela. Siempre lo es. Alejandro soltó una risa sin humor. El terapeuta dijo que iría a menos con el tiempo. Han pasado 3 años y todavía tengo pesadillas. El duelo no tiene fecha de caducidad, dijo Sofía en voz baja, su voz de enfermera tomando el control. Perdiste a tu esposa y a un bebé en menos de 1 año. Eso no es algo que se supera. Es algo con lo que aprendes a vivir. ¿Cómo sabes tanto sobre el duelo? Trabajé en oncología. Vi a mucha gente morir. Vi a muchas familias destrozarse. Se miró las manos. Y estoy aprendiendo a vivir con mi propio duelo. Perdí quién era. Perdí mis sueños. Es diferente a perder a una persona, pero aún así duele. Alejandro la miró fijamente durante un largo momento. Quería ser más que enfermera, ¿verdad? Quería ser médico. Las palabras salieron más fácilmente de lo que Sofía esperaba. Antes del cáncer de mi padre estaba ahorrando para la facultad de medicina. Tenía planes. Iba a estudiar pediatría, abrir una clínica en barrios desfavorecidos. Tenía toda una vida planeada. ¿Y ahora? Ahora estoy casada con un extraño multimillonario, fingiendo ser feliz para heredar una empresa agroalimentaria. Sonrió con tristeza. La vida es curiosa. Es una mierda, querrás decir. Eso también. Se rieron, un sonido cansado pero genuino. Y entonces Alejandro hizo algo inesperado. Cogió la mano de Sofía. Gracias, por no juzgarme, por estar aquí. Sofía debería haber retirado la mano. Debería haber mantenido las líneas bien definidas. Pero el calor de esa mano era reconfortante, humano, real. Somos 2 náufragos en el mismo barco, dijo. Puede que no sea un buen barco, pero al menos no estamos solos. Se quedaron así hasta que el sol empezó a salir, hablando de pérdidas y miedos y de todas las cosas que llevaban a solas. Y cuando Sofía finalmente volvió a su habitación, algo había cambiado. Ya no eran solo extraños con un contrato, eran aliados en una guerra contra la soledad. El 5.º día en Marbella amaneció con ese tipo de calor húmedo que pega la ropa a la piel. Sofía se despertó temprano, como siempre, un hábito de años trabajando en turnos de hospital, y encontró la casa vacía. Alejandro había dejado una nota en la mesa de la cocina. He salido a correr. Vuelvo para el desayuno. Preparó café, aprovechando la carísima máquina italiana de la suite, y salió a la terraza con la taza humeante. El mar estaba en calma.
Algunas personas ya caminaban por la playa. Sofía se acurrucó en la hamaca, dejando que el suave balanceo la calmara. Así la encontró Alejandro cuando volvió, meciéndose suavemente, con los ojos cerrados, una expresión pacífica que nunca le había visto antes. Se detuvo en la puerta observándola. Sin las defensas levantadas, sin la armadura de control, Sofía parecía más joven, vulnerable. «¿Vas a quedarte ahí mirándome o te vas a sentar?», dijo Sofía sin abrir los ojos, una sonrisa jugando en sus labios. «¿Cómo sabías que estaba aquí? Respiras fuerte después de correr». Abrió los ojos, parpadeando contra el sol. «Y tu sudor huele a jabón caro». Alejandro se rió, sentándose en la hamaca a su lado. El balanceo aumentó con el peso adicional, haciendo que se acercaran involuntariamente. Sus hombros se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. «¿Has dormido mejor?», preguntó Sofía. «Sí, por primera vez en meses». La miró con algo suave en los ojos. «Gracias, por lo de anoche. No tienes que darme las gracias cada vez que soy humana contigo. Quizás se me ha olvidado cómo es eso. Tener a alguien a quien le importas». La honestidad en sus palabras creó un denso silencio. Sofía sintió que algo se movía en su pecho, algo peligroso que no estaba preparada para nombrar. «Alejandro, nosotros... Alejandro Vargas». Una voz femenina, alta y llena de falsa sorpresa, interrumpió el momento. «No me lo puedo creer». Se giraron para ver a una mujer caminando hacia la terraza, alta, rubia, con un bronceado artificial, llevando un bikini blanco, que probablemente costaba más que el alquiler mensual del antiguo piso de Sofía. Gafas de sol de Chanel empujadas hacia arriba sobre un pelo perfectamente peinado. Alejandro se puso rígido al lado de Sofía. «Viviana». «¡Qué coincidencia!». Viviana subió los escalones de la terraza sin ser invitada, sus tacones de cuña hundiéndose en la madera. «Ricardo y yo estamos en el resort de al lado. Vine a caminar por la playa y... Vaya, ¿estás de luna de miel?». Sus ojos finalmente se posaron en Sofía, escaneándola de arriba abajo con el tipo de evaluación cruel que las mujeres ricas hacían también. Sofía se sintió repentinamente consciente de su sencillo pijama de algodón, su pelo revuelto, su ausencia de maquillaje. «Viviana, esta es mi esposa, Sofía». Alejandro se levantó, su voz formal. «Sofía Viviana Calderón. Era amiga de Isabela». «Era». Sofía captó el tiempo verbal. Pasado, y algo en la forma en que Viviana miraba a Alejandro sugería que había sido más que una simple amiga de la familia. «Encantada», dijo Sofía, levantándose también y extendiendo la mano. Viviana se la estrechó durante menos de un segundo, como si temiera contagiarse. «Esposa, vaya, qué rápido. ¿Cuánto tiempo hace que os conocéis?». «El tiempo suficiente», respondió Alejandro secamente. «Ah, ¿entonces fue uno de esos casos de amor a primera vista?». Viviana se rió, un sonido agudo y falso. «Qué romántico». «¿Y a qué te dedicas, Sofía?». «Soy enfermera». «Qué bonito. Una Florence Nightingale moderna». El tono era condescendiente, goteando falsa admiración. Alejandro siempre tuvo un corazón tan generoso. Isabela solía decir que le encantaba cuidar de los menos afortunados. El dardo estaba bien lanzado. Sofía sintió la ira subir por su garganta, pero forzó una sonrisa dulce. «¿Y tú, Viviana? ¿Qué haces?». «Oh, yo gestiono las propiedades de la familia. Tenemos algunas inversiones inmobiliarias aquí en Marbella. De hecho, por eso estoy aquí. Negocios y placer». Se giró hacia Alejandro, ignorando a Sofía por completo. «Ale, ¿te acuerdas de aquella cena que Isabela organizó para tu último cumpleaños? Se pasó semanas planeándola. Invitó a todo el mundo. Fue tan especial». Alejandro apretó la mandíbula. «Viviana, ¿y el viaje que hicimos todos juntos a los Pirineos en invierno? A Isabela le encantaba la nieve. ¿Recuerdas cómo hizo aquellas galletas de jengibre que le enseñó su abuela? Eran las favoritas de todos». «Viviana, basta». La voz de Alejandro era afilada ahora, pero Viviana continuó, como si no lo hubiera oído. «Estaría tan feliz de saber que finalmente has rehecho tu vida. Claro, es diferente». Isabela era arquitecta, licenciada por la Complutense, de una familia tradicional de Madrid. Erais tan perfectos juntos, pero estoy segura de que esta también es especial a su manera. Sofía sintió cada palabra como una bofetada. Menos afortunada, diferente, esta, como si fuera una mercancía intercambiable, no una persona. «Ha sido un placer verte, Viviana», dijo Alejandro con voz gélida.
Pero estamos en medio de nuestra luna de miel. Estoy seguro de que lo entiendes. Claro, claro. Viviana se puso de nuevo las gafas, pero no sin que Sofía viera el destello de satisfacción en sus ojos. Había dado en el blanco. Disfrutad. Y Sofía, querida, un consejo de amiga. A Alejandro le gustan las mujeres que saben comportarse en sociedad. Quizás quieras invertir en algunas clases de protocolo. Las esposas de los Vargas tienen que mantener ciertos estándares. Y con eso se fue, caminando por la playa como si fuera la dueña del lugar. Sofía se quedó de pie, temblando de rabia y humillación. Alejandro se giró hacia ella de inmediato. Sofía, lo siento mucho. No tenía derecho. Tiene razón. Sofía lo interrumpió con la voz estrangulada. Yo no pertenezco a este mundo. No soy arquitecta. No vengo de una familia tradicional. No sé comportarme en sociedad. Solo soy una enfermera pobre que has comprado para resolver un problema. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Sofía lo miró, las lágrimas quemándole los ojos. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo cómo me miras a veces? ¿Como si estuvieras intentando averiguar qué hacer conmigo? Soy un error que estás gestionando, Alejandro. Un error temporal de 2 años. No eres un error. Alejandro dio un paso hacia ella. Y Viviana es una víbora venenosa que siempre ha estado obsesionada conmigo. Isabela apenas la soportaba. Pero tenía razón en una cosa. Isabela era perfecta para ti, y yo... Sofía se secó las lágrimas con rabia. Yo nunca lo seré. No quiero otra Isabela. La voz de Alejandro estalló, resonando en la terraza. ¿Crees que quiero revivir ese dolor? ¿Ese amor que me destrozó cuando terminó? No. Lo que tenemos es mejor. Es honesto. Es falso. Terminó Sofía por él. Es todo falso, Alejandro. Este lugar, esta luna de miel, este matrimonio. Lo único real aquí es que los dos estamos fingiendo. Entró en la casa, dejando a Alejandro solo en la terraza. En su habitación, Sofía se arrojó sobre la cama y lloró. Lloró por la humillación, lloró por ser comparada y encontrada deficiente. Lloró porque durante unos días, meciéndose en esa hamaca, había empezado a olvidar que todo aquello era un acuerdo comercial. Y olvidar era peligroso. Olvidar podía romperte el corazón. No hablaron durante el resto del día. Sofía pidió comida a la habitación. Alejandro salió y no volvió hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente oyó cerrarse la puerta de su habitación, ya pasaban de las 2 de la madrugada. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, alguien llamó suavemente a la puerta de Sofía. Abrió, todavía somnolienta, y se encontró a Alejandro allí, sosteniendo 2 cafés y una bolsa de papel. ¿Tregua?, ofreció. He comprado churros. Sé que te gustan. Sofía suspiró. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo Lucía, cuando la llamé pidiendo consejos sobre cómo disculparme. A pesar de todo, Sofía sonrió. Has llamado a mi hermana y a tu madre, y casi llamo a tu padre, pero Lucía dijo que probablemente me echaría un sermón de 2 horas. Alejandro le entregó uno de los cafés. Mira, sé que ayer fue horrible, y sé que Viviana te hizo daño, pero necesito que sepas algo. ¿El qué? No eres un error, y no eres temporal. Durante estos 2 años, eres mi esposa de verdad. No sobre el papel, no solo para heredar la empresa. Eres parte de mi vida ahora. Y cualquiera que te falte al respeto me está faltando al respeto a mí. Incluida Viviana, incluida mi propia familia si es necesario. ¿Entendido? La sinceridad en su voz desarmó todas las defensas de Sofía. Alejandro, no te estoy pidiendo que seas Isabela. No te estoy pidiendo que seas alguien que no eres. Solo te pido que seas tú, la mujer que se queda despierta toda la noche, consolando a un extraño con pesadillas. La mujer que dio 2 años de su vida para salvar a su padre. La mujer que está haciendo todo esto con una dignidad que no sé si yo tendría. Sofía sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran diferentes, más ligeras. No sé cómo ser la esposa de un multimillonario, admitió. Y yo no sé cómo volver a ser marido. Alejandro sonrió levemente. Pero quizás podamos descubrirlo juntos, un día a la vez. Cogió un churro de la bolsa, mordiéndolo mientras pensaba. ¿No más Vivianas? Prometo protegerte de todas las víboras venenosas de mi pasado. ¿Son muchas víboras? No tienes ni idea. Sofía se rió finalmente, y allí de pie en el umbral de la puerta con café y churros, mientras el sol salía sobre el mar andaluz, decidió darle una oportunidad. No al amor, eso era imposible, pero a la amistad.
a la camaradería, a la posibilidad de que quizás, solo quizás, esos 2 años no fueran solo supervivencia, quizás fueran una oportunidad de redescubrir quiénes eran más allá del dolor. El vuelo de regreso a Madrid fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. La semana en Marbella había creado algo frágil entre ellos, una confianza incipiente, una comprensión mutua que no existía antes, pero también había dejado claro que el mundo real sería mucho más complicado que una burbuja paradisíaca en Andalucía. El jet aterrizó en un aeródromo privado cerca de Salamanca a las 4 de la tarde. Un SUV negro los esperaba, conducido por un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas por el trabajo. «Señor Roberto», saludó Alejandro, estrechando la mano del chofer con genuina familiaridad. «¿Cómo van las cosas por la finca?» «Todo en orden, patrón. El ganado está bien. La cosecha del cereal empezará la semana que viene». Roberto abrió la puerta trasera, mirando a Sofía con una curiosidad respetuosa. «Usted debe ser la nueva patrona». «Bienvenida, doña Sofía». «Solo Sofía está bien», dijo ella extendiendo la mano. «Y gracias». Durante el trayecto de media hora, Sofía observó el paisaje cambiar. La ciudad desapareció en el retrovisor, dando paso a vastas extensiones de tierra dorada, campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte, ganado pastando bajo encinas centenarias. Era un mundo completamente diferente al Madrid que conocía. 15.000 hectáreas, explicó Alejandro, notando su mirada. Mi bisabuelo compró las primeras 1.000 en 1952. Cada generación ha ido ampliando. Hoy producimos cereal, aceite, vino, y tenemos una de las mayores ganaderías de toro de lidia de España. Es abrumador, murmuró Sofía. Todo esto. Puede serlo, pero también es hermoso. Espera a ver la puesta de sol desde aquí. No tiene igual. La finca apareció como un espejismo. Una enorme casa principal de estilo cortijo, con paredes encaladas y tejas árabes, y amplios porches rodeados de jardines perfectamente cuidados. Alrededor, varias construcciones más pequeñas, establos, graneros, casas para los empleados, una pequeña capilla con una cruz de forja en lo alto. Una mujer de unos 50 años los esperaba en el porche de la casa principal, las manos entrelazadas frente a su delantal de flores. Pelo canoso recogido en un moño, ojos atentos que no perdían detalle. «Señora Marta», la abrazó Alejandro cálidamente. «La he echado de menos». «Qué tontería, niño. Solo has estado fuera una semana». Pero sonreía, esa sonrisa de quien ha criado a un hijo que no es suyo. Luego se giró hacia Sofía, evaluándola de la cabeza a los pies. «Así que usted es la nueva señora Vargas». No era una pregunta, era una afirmación, acompañada de un escrutinio que hizo que Sofía se enderezara instintivamente. «Soy Sofía. Encantada». Marta siguió mirándola, como si pudiera leer la historia de la vida de Sofía en sus facciones. «Es usted más joven de lo que imaginaba, y más sencilla». «Marta», advirtió Alejandro. «¿Qué? Estoy haciendo un cumplido. La sencillez es buena, significa que no ha venido por el dinero». La gobernanta esbozó una sonrisa repentina que transformó por completo su rostro severo. «Además, cualquier mujer que saque a este niño de la oficina durante una semana entera merece mi respeto. Bienvenida a la finca Vargas, querida». El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Muebles antiguos de madera oscura, lámparas de araña de cristal, alfombras persas sobre suelos de terracota. Las paredes exhibían retratos de generaciones de Vargas, hombres y mujeres serios, mirando a través de los siglos con expresiones que variaban de orgullosas a severas. «Tu habitación», dijo Alejandro, abriendo una puerta en el segundo piso. Sofía entró y se detuvo boquiabierta. La habitación era más grande que todo el piso donde había crecido. Una cama king size con un dosel de madera tallada, un sillón de lectura junto a un enorme ventanal con vistas a los campos, un vestidor que podría albergar a 10 personas, un baño de mármol con una bañera de patas. «Es demasiado», susurró. «Es tuyo ahora». Alejandro señaló una puerta contigua. «Mi habitación está ahí. Habitaciones comunicadas, pero cada una con su privacidad. Pensé que sería apropiado». «Apropiado». Esa palabra otra vez. Segura, sin riesgo. «Habrá una cena esta noche», continuó Alejandro. «Mis padres quieren conocerte. Mi abuelo también estará. Es importante causar una buena impresión.
El estómago de Sofía se revolvió. Genial, sin ninguna presión. Les vas a encantar. No conoces muy bien a tu familia, ¿verdad? Alejandro sonrió de lado. Tuché. La cena fue un festín de horror educado. La mesa de caoba podía acomodar fácilmente a 20 personas, pero esa noche solo eran 6. Alejandro, Sofía, Enrique Vargas, el patriarca de 83 años, Elena Vargas, la madre de Alejandro, elegante y fría, la señora Marta, que insistió en servir personalmente, y el señor Roberto, a quien Enrique había invitado porque ese hombre sabe más de esta finca que mi propio hijo. Enrique se sentaba a la cabecera de la mesa, un hombre que, incluso encorvado por la edad, mantenía una presencia imponente. Ojos azul grisáceo, todavía afilados y alerta, la boca permanentemente curvada en una media sonrisa sardónica. Así que, dijo en cuanto se sentaron sin rodeos, «Usted es la enfermera». «Lo soy», respondió Sofía, manteniendo la cabeza alta. «Mi nieto dijo que tiene 23 años, muy joven. La edad es solo un número, señor». Y dígame, Sofía, ¿qué vio una enfermera de Madrid en mi nieto para casarse tan deprisa? La pregunta estaba cargada de subtexto. Sofía sintió todos los ojos sobre ella. Elena bebía vino, observando por encima de la copa con una expresión ilegible. Alejandro se había tensado a su lado. «Vi a un hombre que llevaba el peso del mundo solo», dijo Sofía con honestidad. «Y me identifiqué. A veces las personas más solitarias se encuentran». Enrique se inclinó hacia adelante, esos ojos afilados diseccionándola. «Bonita respuesta. ¿Ensayada?» «Abuelo», advirtió Alejandro. «No», interrumpió Sofía. «Es una pregunta justa. Sí, nuestra boda fue rápida. Sí, vengo de un mundo diferente. Pero no voy a sentarme aquí a fingir ser algo que no soy. Soy enfermera. Mi padre tiene cáncer. Mi familia no tiene dinero. Alejandro me ofreció una solución, y yo acepté. Si eso me convierte en una mercenaria a sus ojos, entonces soy culpable. Pero no soy deshonesta». El silencio que siguió fue pesado. Elena posó la copa. Roberto dejó de comer. Marta sonrió ligeramente desde la puerta de la cocina, y entonces Enrique empezó a reír. Una risa genuina y sonora que sacudió la mesa. «Me gusta», anunció golpeando la mesa con la mano. «Alejandro, por fin has traído a alguien con agallas a esta casa». Isabela era dulce, pero esta tiene carácter. Bien hecho. Elena no parecía tan impresionada. «Papá ha admitido abiertamente que se casó por dinero». «¿Y qué?», la cortó Enrique. «Al menos es honesta. ¿Crees que no sé por qué te casaste tú con mi hijo, Elena? Tu familia estaba en la ruina en 1985. Joaquín necesitaba dinero para salvar la empresa de exportación. Yo necesitaba conexiones en el mercado europeo. Hicimos un negocio. ¿Fuisteis felices?». Elena se sonrojó, pero no respondió. «Exacto», continuó Enrique. «Los matrimonios de conveniencia han sostenido imperios durante siglos. Al menos Alejandro ha sido lo bastante listo como para elegir a una mujer que no va a fingir amor eterno». Levantó su copa hacia Sofía. «Bienvenida a la familia, querida. Y si mi nieto te trata mal, vienes a hablar conmigo. Ya lo pondré yo en su sitio». Sofía cogió su copa, sonriendo a pesar de los nervios. «Lo tendré en cuenta, señor». El resto de la cena transcurrió con más calma. Enrique contó historias de la finca, de cómo había expandido el negocio, de las sequías y plagas que había enfrentado. Roberto añadía detalles, ambos hablando con el amor de hombres que conocían cada centímetro de esa tierra. Después de la cena, cuando todos se retiraron, Alejandro cogió la mano de Sofía mientras subían las escaleras. «Has estado increíble ahí abajo», dijo. «He sido honesta. Es lo único que sé ser. Es más de lo que la mayoría consigue». Se detuvo en la puerta de la habitación de ella. «Gracias. Por no mentir, por no fingir. Es parte de nuestro acuerdo, ¿no?» «Honestidad». «Lo es». Alejandro dudó, como si quisiera decir más, pero finalmente solo murmuró «Buenas noches» y se fue a su propia habitación. Sofía se quedó quieta mirando la puerta cerrada entre ellos. 2 habitaciones, 2 vidas, pero algo había empezado a filtrarse a través de las grietas, y eso la asustaba más que nada. Las 2 primeras semanas en la finca transcurrieron en una extraña rutina. Sofía se despertaba temprano, exploraba los vastos terrenos, ayudaba a la señora Marta en la cocina, incluso cuando la gobernanta protestaba diciendo que la patrona no debería trabajar.
y trataba de encontrar su lugar en ese mundo que no era el suyo. Alejandro pasaba la mayor parte del día en la oficina, lidiando con los negocios de la empresa. Cenaban juntos, hablaban de cosas superficiales, el tiempo, el ganado, los empleados, y luego se retiraban a sus respectivas habitaciones, educados, distantes, seguros. Pero algo estaba creciendo. Sofía lo sentía en las pequeñas cosas. Alejandro dejándole café recién hecho en su mesilla todas las mañanas, ella apartando los artículos de periódico sobre agricultura que encontraba interesantes para que él los leyera, las sonrisas que se volvían más frecuentes, las conversaciones que se extendían más allá de lo necesario. Era peligroso, era maravilloso, era todo lo que no debería estar sucediendo. La reunión del consejo se fijó para un lunes a finales de abril. Alejandro le había explicado que, como su esposa, Sofía tendría que hacer apariciones ocasionales en eventos de la empresa. Esta sería la primera prueba pública. No tienes que hablar mucho, le instruyó Alejandro, mientras se dirigían a la oficina central de Vargas Agro en Salamanca. Solo sonríe, da la mano, sé tú misma. Yo siendo yo misma podría ser un desastre, o podría ser exactamente lo que necesitamos. El edificio de la empresa era todo cristal y acero, moderno e imponente. La sala de reuniones en el 10º piso tenía una vista panorámica de Salamanca. La mesa ovalada podía albergar a 20 personas, todas ya sentadas cuando Alejandro y Sofía entraron. Carlos Romero, el presidente del consejo, era un hombre de unos 60 años, con el pelo blanco impecable y un traje que probablemente costaba más que un coche. Se levantó, sonriendo con el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Alejandro, qué bien que llegas. Y esta debe ser la nueva señora Vargas. Sofía, este es Carlos Romero, presentó Alejandro. Carlos, mi esposa. Encantado. Carlos estrechó la mano de Sofía durante medio segundo más de lo necesario. Hemos oído mucho sobre usted. Enfermera, ¿correcto? Sí, fascinante. Señaló una silla al lado de Alejandro. Por favor, siéntese. Estábamos discutiendo las cifras del primer trimestre. La reunión comenzó con diapositivas, gráficos, discusiones sobre productividad y márgenes de beneficio. Sofía intentó seguir el hilo, pero era como escuchar un idioma extranjero. Materias primas, cobertura, futuros, palabras que no significaban nada para ella. Fue durante la presentación sobre los programas de RRHH cuando Carlos mencionó casualmente: estamos teniendo problemas con el absentismo entre los trabajadores del campo, muchas bajas por motivos de salud. Está afectando a la productividad. ¿Qué tipo de motivos de salud? Sofía se oyó preguntar. La sala quedó en silencio. Todos se giraron para mirarla. Alejandro parpadeó, sorprendido. Carlos se aclaró la garganta. Bueno, hay varios casos. Problemas respiratorios, dolores de espalda, algunas infecciones. Problemas respiratorios, ¿por qué? Polvo, agroquímicos. Y los dolores de espalda son por mala postura o por trabajo repetitivo. Yo no tengo esos detalles específicos, admitió Carlos, pareciendo ligeramente irritado. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Tienen un programa de salud laboral? ¿Exámenes periódicos? ¿Seguimiento médico preventivo? Tenemos un médico que viene una vez al mes. Una vez al mes no es suficiente. Las palabras salieron firmes, profesionales. Era la enfermera la que hablaba ahora, no la esposa insegura. Los trabajadores del campo se enfrentan a una exposición constante a riesgos, largas horas en posiciones inadecuadas, contacto con productos químicos, maquinaria pesada. Necesitan un programa preventivo real, con enfermeros disponibles a tiempo completo, exámenes regulares, educación sobre seguridad. Carlos estaba claramente sorprendido. Eso sería caro. ¿Sabe lo que es más caro? Demandas laborales, bajas prolongadas, pérdida de productividad porque la mitad de su plantilla está enferma. Sofía cogió uno de los informes de la mesa. Tienen aquí que el absentismo le cuesta a la empresa unos 3 millones al año. Yo podría montar un programa de salud preventiva por 1/3 de eso y probablemente reducir las bajas en un 50%. El silencio era absoluto ahora. Alejandro la miraba con algo que parecía admiración. Carlos se aclaró la garganta de nuevo. Son ideas interesantes, señora Vargas. Quizás podamos discutirlas en otro momento. No, fue Enrique quien habló, entrando en la sala en ese momento.
Se apoyaba en un bastón, pero su presencia lo dominaba todo. Vamos a discutirlas ahora. Continúe, Sofía. Y entonces Sofía se encontró presentando un borrador de programa que se había formado en su mente mientras hablaba. Chequeos trimestrales, enfermeros por turnos, educación sobre prevención, colaboración con hospitales locales para casos más serios. Todo detallado, práctico, viable. Cuando terminó, Enrique sonreía ampliamente. Aprobado. Carlos, implemente esto. Inmediatamente. Pero señor, ha oído lo que he dicho. Mi nieta política acaba de resolver un problema de 3 millones con una solución de 1 millón. Eso se llama inteligencia. Algo que parece faltar en esta sala. Enrique golpeó el bastón en el suelo. Reunión terminada. Buen trabajo, Sofía. Y se fue, dejando una sala llena de ejecutivos boquiabiertos. En el ascensor de bajada, Alejandro cogió la mano de Sofía, apretándosela. Has estado increíble ahí arriba. He hablado demasiado. Has hablado exactamente lo necesario. La giró para mirarla. Sofía, acabas de ganarte el respeto de mi abuelo en 20 minutos. ¿Sabes lo raro que es eso? Solo he dicho lo que tenía sentido. He pasado años viendo pacientes que podrían haber evitado problemas con una prevención adecuada. Es frustrante. Para ti es obvio, porque es tu campo. Para ellos, acabas de abrir un nuevo mundo de posibilidades. Alejandro sonrió, genuino. Bienvenida a Vargas Agro S.A., socia. Y por primera vez desde que había llegado a la finca, Sofía sintió que quizás, solo quizás, ella pertenecía allí. 3 días después, ocurrió lo imposible. Sofía estaba ayudando al señor Roberto a revisar el ganado en el Pasto Norte cuando notó algo extraño. Varios animales estaban tumbados de forma rara, babeando excesivamente, con movimientos descoordinados. «¡Roberto!», gritó. «Algo les pasa a las reses». Roberto cabalgó hasta ella, observando a los animales. Su rostro palideció. «Maldita sea, parece envenenamiento. Pero ¿cómo? Esa zona de ahí», señaló Sofía a un rincón del pasto. «Esas plantas. He visto casos así en el hospital. Pacientes del campo que habían comido hojas tóxicas accidentalmente. Los síntomas son los mismos. ¿Estás segura? 90%. Tenemos que aislar a estos animales ahora mismo y llamar al veterinario». Durante las siguientes 4 horas, Sofía coordinó la operación, como si estuviera en una sala de urgencias de un hospital. Separó el ganado afectado, identificó la planta tóxica, una especie de hierba silvestre que crecía en la esquina del pasto. Instruyó a los vaqueros sobre qué hacer mientras esperaban al veterinario. Cuando el doctor Aguilar finalmente llegó, confirmó el diagnóstico de Sofía. Si no hubieran actuado rápido, habríamos perdido la mitad de este ganado. 50 cabezas, quizás más. Estamos hablando de 2 millones en pérdidas. Alejandro llegó de la oficina 1 hora después, habiendo sido informado de la emergencia. Encontró a Sofía cubierta de barro, con el pelo revuelto, pero con una sonrisa triunfante. «Has salvado 2 millones en ganado», dijo, incrédulo. «Solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». «No, sabías qué buscar porque prestas atención, porque te importa». Alejandro la atrajo en un abrazo impulsivo, sin importarle el barro. «Gracias». Sofía se quedó rígida por un segundo, sorprendida por el contacto físico, pero luego se relajó, permitiéndose hundirse en ese abrazo. Él olía a café y a papel, masculino y seguro, y por un momento fugaz se permitió imaginar que aquello era real, que ese matrimonio era más que un contrato. Pero cuando se separaron ambos repentinamente cohibidos, la realidad volvió con fuerza. «Voy a ducharme», murmuró Sofía. «Sí, claro, y yo tengo que volver a la oficina». Se separaron rápidamente, cada uno huyendo de los complicados sentimientos que empezaban a florecer como malas hierbas no deseadas en un terreno fértil, peligrosos, inevitables, imposibles de ignorar. Fue durante una videoconferencia con socios en Europa cuando Alejandro recibió la llamada. Sofía vio su rostro cambiar a través de la puerta entreabierta del despacho, de concentrado a preocupado en cuestión de segundos. No debería haber estado escuchando, pero cuando oyó a Alejandro decir «Javier se ha desmayado», su corazón se detuvo. Colgó la llamada rápidamente, saliendo del despacho y encontrando a Sofía de pie en el pasillo, pálida. «Era tu madre», dijo en voz baja. «Tu padre se desmayó durante una consulta hoy.
Está estable ahora, pero tengo que ir, necesito verlo. Lo sé, ya he pedido que preparen el coche. Alejandro cogió las llaves. Conduzco yo. Durante las 2 horas hasta Madrid apenas hablaron. Sofía se mordía las uñas, una tras otra, mirando fijamente la carretera. Alejandro conducía 10 kilómetros por encima del límite de velocidad, con las manos apretadas en el volante. Cuando llegaron al piso de Vallecas, Lucía abrió la puerta con los ojos rojos. Está durmiendo. El médico dijo que fue fatiga extrema y deshidratación. El tratamiento está funcionando, pero se está esforzando demasiado, intentando volver al trabajo antes de tiempo. Sofía fue directamente a la habitación de su padre. Javier parecía más pequeño en la cama, más frágil. Le cogió la mano, sintiendo los huesos prominentes bajo la piel. «Hola, papá», susurró. Javier abrió los ojos lentamente. «Sofía, no tenías que venir. Estoy bien. Te has desmayado. Fue solo un mareo, nada importante. No me mientas». Sofía se sentó en el borde de la cama. «¿Por qué no estás descansando? El oncólogo dijo que necesitas reposo». «¿Y hacer qué? Quedarme tumbado viendo la vida pasar». Javier intentó sentarse, pero no tenía fuerzas. «Sofía, no soy un inválido. Necesito sentirme útil». «Eres útil. Estás vivo. Estás aquí. Eso ya es más que suficiente». Pero Sofía lo vio en sus ojos. La misma frustración que ella sentía antes del matrimonio. La sensación de ser una carga, de haber perdido el propósito. Alejandro apareció en la puerta en ese momento. Vacilante. «¿Puedo entrar?» Javier asintió. «Señor Vargas, disculpe por preocuparlos a los dos. Alejandro, por favor». Y no tiene que disculparse. Acercó una silla, sentándose al otro lado de la cama. «Señor Javier, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. Usted trabajó con maquinaria, ¿correcto? ¿En la fábrica?» 30 años como mecánico industrial. ¿Por qué?» Alejandro miró a Sofía y luego de vuelta a Javier. «Tengo un problema en la finca. Tengo 6 tractores que necesitan un mantenimiento constante. El señor Roberto hace lo que puede, pero no es un experto en motores, y contratar a alguien de fuera». Hizo una pausa calculada. «Bueno, es difícil encontrar a alguien de confianza». Javier frunció el ceño. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» «Le estoy ofreciendo una solución que nos beneficia a ambos. Usted necesita un propósito. Yo necesito un mecánico. La finca tiene una casa reformada que sería perfecta para su familia, más grande que este piso, un aire más puro que le vendría bien para su recuperación, y el trabajo sería ligero, a su ritmo, sin presión». Sofía entendió lo que Alejandro estaba haciendo. No caridad, no pena. Le estaba ofreciendo dignidad. «No sé», empezó Javier. «Papá». Lucía apareció en la puerta con Carmen. «Por favor, considéralo. El médico dijo que el aire puro y menos estrés ayudarían en la recuperación. Y yo he conseguido el traslado a la Universidad de Salamanca. Podría estudiar allí y estar cerca de vosotros». Javier miró a cada miembro de su familia. «¿Ya lo habéis planeado todo?» «Hemos planeado una oportunidad para empezar de nuevo», dijo Carmen, sentándose en la cama junto a su marido. «Una oportunidad de ser una familia otra vez, no separados por el trabajo y la preocupación, juntos». Y quizás fue la medicación, o quizás las semanas de soledad, pero Javier empezó a llorar. Lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras su esposa lo abrazaba. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien. Vamos a la finca». La mudanza se realizó en 2 semanas. Alejandro contrató a una empresa para reformar por completo la casa del capataz, pintó las paredes, instaló suelos nuevos, adaptó el baño para facilitar el acceso, montó una habitación médica equipada con todo lo que Javier pudiera necesitar. Contrató a una enfermera particular, Carmen, para supervisar a Javier a diario. Cuando la familia García llegó a la finca, Sofía apenas podía creer la transformación. La casa era perfecta, no demasiado grande como para intimidar, pero lo suficientemente espaciosa para ser cómoda. Carmen lloró al ver la cocina moderna. Lucía corrió a su habitación, gritando de alegría. Javier simplemente se quedó de pie en medio del salón, mirando a su alrededor con los ojos húmedos. «Gracias», le dijo a Alejandro, «por devolverme a mi familia. Es lo mínimo que podía hacer. Me está prestando a su hija durante 2 años. Es justo que yo cuide de los suyos». Pero ambos sabían que era más que eso. Era Alejandro demostrando, sin palabras, que Sofía importaba, que su familia importaba, que esto no era solo un negocio,
Esa noche, mientras ayudaba a su madre a deshacer las maletas, Sofía sintió que algo cambiaba en su pecho, una calidez que no era solo gratitud, era algo más profundo, más peligroso. «Es un buen hombre», dijo Carmen en voz baja, como si leyera los pensamientos de su hija. «Está cumpliendo un contrato». «Sofía, mi amor». Carmen sostuvo el rostro de su hija entre sus manos. «Los hombres no reforman casas enteras por un contrato. Lo hacen por amor. No es amor, no puede serlo. Tenemos un acuerdo. Los acuerdos cambian. La gente cambia». Carmen besó la frente de su hija. «Solo no cierres tu corazón por miedo. A veces las mejores cosas de la vida empiezan de las formas más extrañas». Sofía salió de la casa nueva y caminó por los campos hasta la casa principal. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Encontró a Alejandro en el porche, observando la misma puesta de sol con una cerveza en la mano. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, ¿tu familia está instalada?» «Sí, gracias. Por todo. No tenías que...» «Para». Alejandro se giró hacia ella. «Deja de dar las gracias como si te estuviera haciendo un favor. Tu familia está aquí porque pertenece aquí, porque tú perteneces aquí. Durante 2 años. Cierto, durante 2 años. Pero había algo en su voz, una vacilación que no existía antes. Sofía se acercó poniéndose a su lado. Sus hombros se rozaron. Ninguno de los dos se movió. «Alejandro, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo un contrato. ¿Es solo eso?» Silencio. El sol desapareció por completo en el horizonte. Las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo oscuro. «No lo sé», admitió finalmente Alejandro. «Ya no lo sé». Y en esa confesión, en esa cruda vulnerabilidad, Sofía se dio cuenta de que estaban en un territorio completamente nuevo. Un territorio sin mapa, sin reglas. Un territorio donde los corazones que no debían acercarse estaban gravitando peligrosamente el uno hacia el otro. Mayo llegó trayendo lluvias torrenciales que transformaban los campos en vibrantes alfombras verdes. La finca estaba en plena actividad. La cosecha del cereal había sido excepcional. El ganado estaba sano gracias al nuevo programa de salud que Sofía había implementado, y Javier García se estaba recuperando mejor de lo que cualquier médico había previsto. Pero era dentro de la casa principal donde se formaba la verdadera tormenta. Sofía se despertó ese martes con una extraña sensación en el estómago. Algo era diferente en el aire. Cuando bajó a desayunar, encontró a Alejandro ya en la mesa, mirando fijamente la tableta con una expresión sombría. «¿Qué pasa?», preguntó sirviéndose un café. Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente le giró la tableta. Era un artículo de una web de cotilleos. «La boda relámpago del heredero Vargas. ¿Amor o negocio?». Sofía sintió que se le helaba la sangre. Leyó rápidamente. El artículo especulaba sobre la rapidez del matrimonio, sobre los orígenes humildes de Sofía, sobre la conveniente proximidad con el plazo del testamento de Enrique. Había fotos de ellos en Marbella, pero los pies de foto eran venenosos. «La pareja parece más en una reunión de negocios que en una luna de miel. Esto es...». Sofía no pudo terminar la frase. «Inevitable», dijo Alejandro con voz cansada. Sabía que iba a pasar. Simplemente no lo esperaba tan pronto. «¿Qué vamos a hacer?». Antes de que Alejandro pudiera responder, sonó su móvil. Era Carlos Romero. «Alejandro, tenemos que hablar. Urgente. Los accionistas están preocupados por estos artículos. Hay rumores de que el matrimonio es fraudulento para asegurar tu herencia. Esto podría afectar a nuestras negociaciones con inversores internacionales». Alejandro colgó 5 minutos después, con el rostro serio. «Reunión de emergencia mañana. El consejo quiere explicaciones». «¿Y qué vamos a decir? ¿La verdad?». «La verdad nos destruiría. Anularía el matrimonio, yo perdería el control de la empresa, tú no recibirías el resto del pago». Alejandro se pasó las manos por el pelo, frustrado. «Necesitamos una estrategia». Pasaron el resto del día encerrados en el despacho, Alejandro al teléfono con los abogados, Sofía buscando casos similares en Internet. La señora Marta les llevó comida que ninguno de los dos tocó. Las horas se sucedieron hasta que el cielo se oscureció por completo. «Hay una solución», dijo finalmente Alejandro, rompiendo el tenso silencio. «Pero no te va a gustar. Dime, tenemos que hacer una declaración pública, admitir que el matrimonio empezó como un acuerdo, pero que evolucionó a algo real, que nos enamoramos durante el proceso». Sofía sintió que algo se le oprimía en el pecho. ¿Mentir sobre sentimientos?
No sería del todo mentira, ¿verdad? Alejandro la miró a los ojos a través de la mesa. Sofía, ¿no sientes nada? ¿Nada en absoluto? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una bomba a punto de estallar. Sofía podía sentir su corazón martilleando, podía oír el tic-tac del reloj de pared, podía ver la cruda vulnerabilidad en el rostro de Alejandro. Lo siento, susurró. Dios me ayude, lo siento, pero eso no cambia nada. Tenemos un contrato, un plazo. Esto tiene fecha de caducidad. Y si no la tuviera, no hagas esto. Sofía se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. No lo compliques más de lo que ya está. Haremos la declaración pública. Fingiremos que es amor verdadero. Y cuando terminen los 2 años, cada uno seguirá su camino, como estaba planeado. Sofía, buenas noches, Alejandro. Salió antes de que él pudiera ver las lágrimas. La reunión del consejo fue brutal. Carlos Romero dirigió un interrogatorio de 2 horas sobre la naturaleza del matrimonio, las intenciones de Sofía, la legitimidad de todo. Enrique estaba presente, en silencio, observándolo todo con esos ojos afilados. Finalmente, fue Sofía quien tomó la palabra. Se levantó mirando a cada miembro del consejo. ¿Quieren saber si nuestro matrimonio empezó como un acuerdo? Sí, empezó. Alejandro necesitaba una esposa para mantener el control de la empresa. Yo necesitaba dinero para salvar a mi padre. Fuimos honestos el uno con el otro desde el principio sobre esto. Carlos abrió la boca para interrumpir, pero Sofía levantó la mano. Pero, ¿saben lo que he aprendido en los últimos 2 meses? Que a veces las mejores relaciones empiezan por los peores motivos. He conocido a un hombre que lleva el peso de un imperio sobre sus hombros y aún así encuentra tiempo para reformar casas para la familia de su esposa. He visto a un hombre que llora en pesadillas por una esposa perdida, pero tiene el coraje de volver a intentarlo. He conocido a alguien que podría haberme tratado como una mercancía, pero me trata como a una igual. Miró a Alejandro, que estaba de pie, boquiabierto. Me casé con Alejandro Vargas por dinero. Esa es la verdad, pero me enamoré de él por quien es. Y si ustedes no pueden ver que eso es más valioso que cualquier contrato, entonces el problema no es mío ni de nuestro matrimonio. El problema es de ustedes. El silencio en la sala era absoluto. Y entonces Enrique empezó a aplaudir. Lento, deliberado. Así, dijo sonriendo. Es como se defiende un matrimonio. Reunión terminada. El matrimonio es legítimo. Quien no esté de acuerdo puede entregar su carta de dimisión. Nadie discrepó. Cuando salieron, Alejandro sujetó el brazo de Sofía en el pasillo vacío. Has dicho que te enamoraste de mí. He dicho lo que tenía que decir. Sofía, mírame. La giró suavemente. ¿Has mentido ahí dentro? Podría haber mentido de nuevo. Podría haber dicho que solo era una actuación, pero estaba cansada de huir de la verdad. No, susurró. No he mentido. Y entonces Alejandro hizo algo que ninguno de los dos esperaba. La besó. Allí, en el frío pasillo corporativo, con cámaras de seguridad probablemente grabándolo todo, la atrajo hacia sí y la besó como si fuera lo único real en un mundo de contratos y obligaciones. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Yo también me he enamorado de ti, dijo Alejandro. No sé cuándo, no sé cómo, pero ha pasado. Esto lo complica todo, susurró Sofía. Lo sé. Todavía tenemos un contrato. Todavía hay un plazo. También lo sé. Apoyó su frente en la de ella. Pero si vamos a fingir estar enamorados para el mundo, al menos ahora no estamos mintiendo. Y en esa confesión, en esa rendición mutua, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Ya no eran 2 extraños con un acuerdo. Eran 2 personas asustadas, enamoradas, intentando navegar en aguas desconocidas. El problema es que las aguas desconocidas esconden corrientes peligrosas. La rueda de prensa fue idea de Alejandro. Si vamos a ser transparentes, hagámoslo bien, argumentó. Así que concertaron una entrevista exclusiva con la revista Hola para contar su historia. La periodista, Beatriz Santos, era una mujer de 40 y tantos años, con ojos inteligentes que no perdían detalle. Los entrevistó en el porche de la casa principal, con vistas a los campos dorados de fondo, un escenario perfecto para una historia de amor improbable. Entonces, empezó Beatriz, con la grabadora encendida. ¿Admiten que el matrimonio comenzó como un acuerdo comercial? Sí, respondió Alejandro sosteniendo la mano de Sofía.
No voy a mentir sobre eso. Tenía una cláusula en el testamento de mi abuelo que exigía el matrimonio. Sofía necesitaba ayuda financiera para su familia. Hicimos un acuerdo que nos beneficiaba a ambos. ¿Y cuándo cambió eso? Sofía tomó la palabra. Creo que fue gradual. Pequeñas cosas. Él dejando el café preparado cada mañana. Yo aprendiendo sobre agricultura para entender su mundo. Conversaciones que duraban hasta altas horas de la noche. Y entonces, un día me desperté y me di cuenta de que ya no estaba fingiendo. Estaba sintiendo. ¿Planean seguir juntos después de los 2 años estipulados en el contrato? Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. Esa era la pregunta que aún no habían discutido entre ellos. Lo descubriremos juntos, dijo finalmente Alejandro. Pero sea cual sea el futuro, se construirá sobre la honestidad y la elección real, no sobre la obligación. La entrevista se publicó 3 semanas después, en la portada de la revista. La reacción del público fue mixta. Algunos la llamaron una historia romántica, otros una manipulación calculada. Pero los accionistas se calmaron, la empresa se estabilizó y Alejandro mantuvo el control total de Vargas Agro. Todo parecía volver a la normalidad, hasta que, en una cálida tarde de junio, una mujer apareció en la entrada de la finca. Sofía estaba en el despacho revisando las cifras del programa de salud cuando la señora Marta entró, con aspecto preocupado. Hay una mujer en la puerta. Dice que es hermana suya. Sofía frunció el ceño. ¿Hermana? Lucía está en la universidad. No, otra hermana. Dice que tienen el mismo padre. El mundo de Sofía se tambaleó. Bajó las escaleras corriendo y encontró a una mujer de unos 30 años de pie en la entrada. Pelo castaño, ojos oscuros. Había un vago parecido con Javier. ¿Quién eres?, preguntó Sofía. Me llamo Patricia. La mujer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Patricia García, hija de Javier García, tu hermanastra. Imposible. Mi padre nunca... ¿Tuvo una aventura hace 32 años antes de casarse con tu madre?, completó Patricia. Pues la tuvo. Mi madre, Rosa, trabajaba en la misma fábrica que él. Estuvieron juntos 6 meses. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, él ya había conocido a Carmen y había roto con ella. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estás mintiendo. Tengo documentos. Certificado de nacimiento con su nombre. Antiguas pruebas de ADN que mi madre hizo cuando yo tenía 5 años. Javier siempre supo de mí. Mandaba dinero esporádicamente, pero nunca me reconoció oficialmente. Patricia sacó una carpeta. Está todo aquí. ¿Qué quieres? Reconocimiento. Y lo que es mío por derecho. Tu familia ha recibido millones de los Vargas, ¿no? Creo que es justo que yo reciba mi parte. Alejandro apareció en ese momento, viniendo del establo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted?, preguntó Patricia, pero su rostro cambió al reconocerlo. Espere, usted es Alejandro Vargas. Oh, no. ¿Qué pasa?, se acercó Alejandro. Yo necesito comprobar una cosa. Patricia estaba hojeando frenéticamente los papeles. No, no puede ser. Habla, exigió Sofía. Patricia levantó la vista y había un triunfo genuino en ella. Si yo soy hija de Javier García y tú eres hija de Javier García, y Alejandro también es hijo de Javier García, ¿qué? Alejandro le arrancó los papeles de la mano. ¿De qué estás hablando? Está aquí, partida de nacimiento de Alejandro Vargas. Padre, Enrique Vargas. Pero hay una corrección manual hecha en 1987. El verdadero padre era Javier García. Enrique Vargas lo adoptó a los 2 años tras la muerte de su madre biológica. El mundo se detuvo, por completo. Sofía miró a Alejandro. Alejandro le devolvió la mirada. Ambos vieron el horror reflejado en los ojos del otro. Eso significa, dijo Patricia lentamente, saboreando cada palabra, que vosotros dos sois medio hermanos. Vuestro matrimonio es incestuoso, ilegal, nulo. Y sonrió. Sofía no podía respirar. Las palabras de Patricia resonaban en su cabeza como la campana de una iglesia anunciando un funeral. Medio hermanos, incestuoso, ilegal. Fuera, dijo Alejandro, su voz peligrosamente baja. Fuera de mi propiedad ahora mismo. Oh, me iré. Patricia guardó los papeles tranquilamente. Pero volveré. Con abogados. Con los medios. Esto os va a destruir a los dos. A menos que... ¿A menos que qué? Forzó Sofía las palabras. 25 millones. Pagados en una semana. Y yo desaparezco.
junto con todos estos documentos inconvenientes. Patricia se ajustó el bolso al hombro. Piénsenlo. Tienen hasta el lunes. Se fue dejando un silencio tan pesado que parecía absorber el aire de toda la finca. Alejandro fue el primero en moverse. Cogió el móvil, marcando números con dedos temblorosos. Necesito al doctor Castillo, ahora, y a un investigador privado, los mejores que tengan. Sofía se quedó allí, inmóvil, mientras su cerebro intentaba procesarlo. Hermano. Alejandro era su hermano. Todo lo que habían construido, todos los sentimientos que había permitido que crecieran, todo estaba mal. Era ilegal, asqueroso. Sofía. La voz de Alejandro interrumpió sus pensamientos. Escucha, esto no tiene sentido. Conozco a mi padre. Enrique es mi padre. Me parezco a él. Tengo las mismas condiciones de salud que él, los mismos gestos. Los documentos no mienten. Los documentos se pueden falsificar. Alejandro la sujetó por los hombros. Mírame, ¿de verdad crees que tu padre tuvo una aventura con mi madre? ¿Que me tuvo y me ocultó? ¿Tiene eso sentido para ti? Sofía se obligó a pensar más allá del pánico. Su padre, Javier García, el hombre más honesto que conocía, el hombre que lloró al aceptar dinero porque odiaba recibir ayuda. ¿Ese hombre tendría un hijo secreto? No, susurró. No tiene sentido. Exacto. Es una trampa, tiene que serlo. Alejandro la atrajo en un abrazo. Vamos a demostrarlo. Vamos a averiguar quién es esa Patricia y qué es lo que realmente quiere. Durante las siguientes 72 horas, la finca se transformó en un centro de investigación. El investigador privado, Marcos Tavares, era un ex policía nacional que lo había visto todo. Trabajó rápidamente. Patricia García existe, informó el jueves por la noche. Pero no es hija de Javier García. Es Patricia Méndez, una estafadora profesional con antecedentes en 4 comunidades autónomas. Ya ha perpetrado estafas similares en otras familias adineradas. Falsificación de documentos, extorsión, chantaje emocional. Sofía sintió un alivio tan intenso que sus piernas casi fallaron. Entonces los documentos son falsos. Todos. La partida de nacimiento fue manipulada. El ADN es de otra persona. Y esa historia sobre la corrección en la partida de Alejandro, completamente inventada. Hemos comprobado los registros originales. Enrique Vargas figura como padre biológico, sin correcciones. ¿Cómo sabía los detalles?, preguntó Alejandro. Sobre el dinero que Sofía recibió. Sobre el testamento, alguien de dentro filtró la información, dijo Marcos sombríamente. Probablemente alguien del consejo de la empresa o cercano a la familia. Patricia es buena en lo que hace. Investiga, encuentra vulnerabilidades, crea historias convincentes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. Déjenmelo a mí. Marcos sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Voy a prepararle una sorpresa a nuestra amiga Patricia cuando vuelva el lunes. El lunes amaneció con un cielo despejado. Patricia llegó a las 10 de la mañana, puntual, acompañada de un abogado de aspecto dudoso con un maletín de cuero gastado. He traído los contratos, anunció sonriendo. 25 millones transferidos hoy, y todo esto desaparece. Fascinante, dijo una nueva voz. Patricia se giró y palideció. 2 inspectores de la Policía Nacional de Madrid estaban detrás de ella junto con Marcos. Patricia Méndez, dijo uno de los inspectores, está usted detenida por falsificación de documentos, intento de extorsión y estafa. No pueden probar nada. Sí que podemos. Marcos arrojó una carpeta sobre la mesa. Sus huellas dactilares en los documentos falsos. Registros de usted pagando a un empleado de una imprenta para imprimir certificados falsos. Correos electrónicos entre usted y su cómplice aquí, señaló al abogado, planeando la estafa. Ah, y sus antecedentes. Hizo esto con la familia Rodríguez en Barcelona, con los Silva en Sevilla. Siempre la misma historia, la hija secreta que aparece. Patricia intentó correr, pero los policías fueron más rápidos. Las esposas se cerraron en sus muñecas con un clic final. «Os arrepentiréis», gritó mientras se la llevaban. «Os demandaré. Yo...» «Usted irá a la cárcel», dijo Marcos tranquilamente. Durante mucho tiempo, cuando el coche de policía desapareció por el camino de tierra, Sofía finalmente permitió que sus piernas cedieran. Alejandro la sujetó antes de que cayera. «Se acabó», susurró. «Se acabó». Pero mientras él la sostenía, mientras el alivio la inundaba, Sofía se dio cuenta de algo aterrador.
Por un momento, cuando creyeron que eran hermanos, no solo había sentido horror, sino una pérdida profunda. La pérdida de poder amar a Alejandro. Y eso significaba que sus sentimientos eran más profundos de lo que había admitido, peligrosamente profundos. Enrique Vargas apareció en la finca 3 días después del incidente con Patricia. Entró en el despacho donde Alejandro y Sofía estaban revisando contratos, golpeó el bastón en el suelo y anunció: «Vais a renovar los votos». Alejandro levantó la vista. «¿Qué? No me hagas repetirlo. Vais a celebrar una ceremonia de renovación de votos. Pública, grande. Le demostrará al mundo que este matrimonio es sólido, que ha sobrevivido al escándalo y al chantaje, que es real. Abuelo, la boda original apenas tiene 3 meses. Y mira cuántas cosas han pasado». Enrique se sentó, señalando a los dos con el bastón. «Escuchad, la empresa perdió un 6% en bolsa por culpa de esos rumores. Los inversores europeos están nerviosos. Necesitamos algo grande, algo público que demuestre unidad, estabilidad». «Una ceremonia falsa», dijo Sofía sin poder ocultar la amargura. Enrique la miró fijamente. «¿Falsa? ¿Creéis que estoy ciego? Viejo, quizás. Sordo un poco. ¿Pero ciego? Nunca». Se inclinó. «Veo cómo mi nieto te mira. Veo cómo te iluminas cuando él entra en la habitación. Os vi a los dos en el pasillo de la oficina la semana pasada, después de esa reunión del consejo. Había cámaras, ¿recordáis?» Alejandro se puso rojo. «¿Viste? Lo vi todo. Y no era una actuación. Era real». Enrique sonrió. «Así que dejad de fingir que este matrimonio es solo un negocio. Renovad los votos. No para los inversores, no para los medios, para vosotros dos, para hacer oficial lo que ya es verdad». Se fue, dejándolos solos con el eco de sus palabras. «Tienes razón», dijo Alejandro después de un largo silencio. «¿Sobre qué parte?» «Todas». Alejandro giró su silla para mirar a Sofía de frente. «Sofía, esto dejó de ser una farsa hace mucho tiempo, al menos para mí. Y creo que para ti también». Sofía no podía negarlo. «Pero el contrato, los 2 años, ¿qué pasa después? Olvida el contrato». Alejandro se levantó, arrodillándose frente a ella. «Sofía García Vargas, me casé contigo por obligación, pero me enamoré de ti por elección. Y quiero renovar nuestros votos no porque mi abuelo lo ordene, no porque sea bueno para el negocio, sino porque quiero prometerlo de nuevo, esta vez con todo mi corazón. ¿Aceptas?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía antes de que pudiera controlarlas. «¿Y si no funciona? ¿Y si cuando terminen los 2 años te das cuenta de que solo fue la circunstancia, que solo te enamoraste porque yo estaba aquí? Entonces lo habremos intentado, habremos vivido, nos habremos arriesgado». Alejandro le cogió las manos. «Pero, Sofía, prefiero tener 2 años de amor verdadero contigo que toda una vida de conveniencia con cualquier otra persona. Eres imposible». Es un sí». La levantó de la silla besándola con toda la promesa que las palabras no podían expresar, y allí, en ese despacho lleno de contratos y obligaciones, nació algo puro y verdadero, amor sin condiciones, sin plazos, sin límites. La ceremonia de renovación de votos se fijó para principios de agosto, 2 meses después de la boda original. La señora Marta asumió la organización como un general al mando de sus tropas. La capilla de la finca fue decorada con hortensias y rosas blancas. Se invitó a 215 invitados y por primera vez sería una celebración real. Lucía fue elegida como dama de honor. Apretó la mano de Sofía mientras le ajustaba el vestido de novia, un elegante modelo de encaje francés que costó más que un coche utilitario. «¿Eres feliz?», preguntó Lucía. «¿De verdad?». «Más de lo que jamás imaginé posible», admitió Sofía. «Da miedo. ¿Cómo ha cambiado todo tan rápido?». «No fue tan rápido. Simplemente dejasteis de luchar contra lo inevitable». La marcha nupcial comenzó. Esta vez, Javier García caminó junto a su hija hasta el altar, ya no en silla de ruedas, sino de pie, lo suficientemente fuerte como para ofrecerle el brazo. El tratamiento estaba funcionando mejor de lo que cualquier médico había previsto. Alejandro esperaba en el altar, y cuando Sofía apareció, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba deslumbrante, pero no era el vestido. Era la forma en que sonreía, cómo brillaba, cómo era completa, absoluta, indiscutiblemente real. El sacerdote de la capilla comenzó la ceremonia.
Pero cuando llegó el momento de los votos, Alejandro pidió hablar primero. Sofía, cuando te conocí estaba perdido, atrapado en un pasado que no podía cambiar, atrapado en un futuro que no quería. Apareciste como un acuerdo de negocios, pero te convertiste en mi ancla, mi razón, mi hogar. Se le quebró la voz. Me enseñaste que es posible volver a amar, que los corazones rotos pueden sanar, que a veces los finales más hermosos comienzan de las formas más extrañas. Prometo amarte, honrarte, elegirte cada día, no durante 2 años, sino para siempre. No había un ojo seco en la capilla. Sofía se secó las lágrimas, su voz temblando al hablar. Alejandro, te conocí en mi momento más oscuro, cuando había renunciado a soñar, a vivir, a sentir cualquier cosa más allá de la supervivencia. Me diste más que dinero, me diste esperanza, me diste una familia, me diste la oportunidad de descubrir quién soy más allá de la enfermera, más allá de la hija. Me diste la oportunidad de vivir. Le apretó las manos con fuerza. Y prometo vivir, completamente, intensamente, a tu lado, no porque lo diga un contrato, sino porque mi corazón te elige. Cada día te quiero. Os declaro de nuevo marido y mujer, dijo el sacerdote sonriendo. Puede besar a la novia, de verdad esta vez. Y Alejandro besó a Sofía bajo los aplausos ensordecedores de una capilla llena de testigos de que el amor, incluso el que nace de acuerdos imposibles, es la fuerza más poderosa del universo. Durante la fiesta, mientras bailaban el vals, Sofía le susurró a Alejandro al oído: «Tengo algo que contarte». «¿El qué?» «Aquí no, después». Más tarde esa noche, cuando los invitados finalmente se fueron y la finca volvió al silencio, Alejandro encontró a Sofía en el porche, observando las estrellas. «¿Y bien?», preguntó, abrazándola por detrás. «¿Qué querías contarme?». Sofía se giró, sosteniendo algo en sus manos, un pequeño palito de plástico blanco, con 2 líneas rosas. El mundo de Alejandro se detuvo, por completo. «¿Estás embarazada?». Sofía sonrió entre lágrimas. 10 semanas. Lo descubrí la semana pasada, pero quería estar segura antes de decírtelo. Hice 3 pruebas, luego fui al médico. «Es real, Alejandro. Vamos a tener un bebé». Alejandro no podía hablar, no podía pensar. Solo podía abrazar a Sofía como si fuera lo único real en un universo de posibilidades. Un bebé. Iban a tener un bebé. No porque lo dijera un contrato, no por obligación, sino por amor. «Te quiero», consiguió decir finalmente. «Tanto, tanto. Yo también te quiero, para siempre ahora». Sin plazos. Y allí, bajo el cielo estrellado de una finca en el campo salmantino, 2 extraños que se convirtieron en aliados, que se convirtieron en amigos, que se convirtieron en amantes, se abrazaron a sí mismos y al futuro que habían creado juntos. 3 meses pasaron, como un sueño febril. La barriga de Sofía crecía lenta, pero visiblemente. Su programa de salud en la finca se había convertido en un modelo a nivel nacional, y Alejandro estaba más feliz de lo que nadie lo había visto en años. Pero era noviembre, y el contrato original tenía una fecha. El matrimonio debía durar 2 años, terminando en marzo del año siguiente. Sofía estaba de 4 meses, y la última parte del pago, 1,5 millones, estaba programada para ser transferida tras el divorcio amistoso. El abogado de la familia, el doctor Augusto Lima, apareció en la finca un jueves gris para discutir los próximos pasos. «Técnicamente», explicó ajustándose las gafas, «el contrato finaliza en marzo. En ese momento, el matrimonio puede mantenerse o disolverse. Si se mantiene, todos los términos financieros son nulos. Si se disuelve, la señora Vargas recibe el pago final y mantiene los dividendos acumulados de su participación en la empresa». «¿Cuánto sería eso?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Aproximadamente 2,800,000 euros, incluyendo el pago final y los dividendos». Alejandro estaba tenso a su lado. No habían hablado de ello. Habían evitado cuidadosamente cualquier mención al contrato original, fingiendo que no existía, que había dejado de importar. Pero los números no mienten. El dinero es concreto, y 2,800,000 euros era mucho dinero. «¿Y si elige seguir casada?», preguntó Alejandro con la voz demasiado controlada. «Entonces renuncia al pago final y a los dividendos. El matrimonio continúa en condiciones normales, sin acuerdos financieros».
Después de que el doctor Augusto se fuera, el silencio en la sala era sofocante. «Lo estás pensando», dijo Alejandro. No era una pregunta. «Estoy pensando», admitió Sofía, «que 3 millones es dinero que podría asegurar el futuro de nuestro hijo. Educación, salud, oportunidades. Nuestro hijo ya va a tener todo eso. Es el heredero de Vargas Agro. Pero ¿y si pasa algo? ¿Y si la empresa quiebra? ¿Y si...» «Sofía», Alejandro se giró hacia ella, «sé honesta conmigo. ¿Es por el dinero o por tener una vía de escape?» La pregunta cortó como un cuchillo. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No lo sé», susurró. «Alejandro, todo esto ha pasado tan rápido. Hace 6 meses era una enfermera haciendo dobles turnos. Ahora soy la esposa de un multimillonario, embarazada, viviendo en una finca enorme. Y si me despierto un día y me doy cuenta de que ya no sé quién soy, eres la mujer que amo. Es suficiente. Quizás para ti. Pero ¿y para mí?» Sofía se tocó la barriga. «Necesito saber que he tomado la decisión correcta, no porque estuviera desesperada, no porque estuviera embarazada, sino porque lo elegí». Alejandro palideció. «¿Estás diciendo que quieres el divorcio?» «Estoy diciendo que necesito tiempo, tiempo para pensar, para estar segura». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé». Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. Sus hombros estaban tensos, las manos cerradas en puños. Cuando finalmente habló, su voz estaba estrangulada. «Está bien, piensa, decide, pero Sofía, déjame decirte una cosa. Te quiero a nuestro hijo, y os querré a los dos, te quedes o te vayas, porque el amor de verdad no tiene condiciones, no tiene plazos, y ciertamente no tiene precio». Salió dejando a Sofía sola con sus pensamientos y una decisión imposible. Durante las 2 semanas siguientes, Sofía vivió en un infierno silencioso. Alejandro era educado, presente, pero había una distancia que no existía antes. Ya no dormía en su habitación. Se había mudado a una de las habitaciones de invitados, dándole espacio para pensar. Fue Lucía quien finalmente forzó una conversación. Apareció en la habitación de Sofía en una noche lluviosa de noviembre, cerrando la puerta tras de sí. «Estás siendo idiota», dijo sin rodeos. «Lucía, no, vas a escucharme». Lucía se sentó en la cama. «Sofía, lo quieres. Lo sé yo. Lo sabe mamá. Lo sabe papá. Toda la finca lo sabe. Entonces, ¿por qué demonios estás considerando irte? Porque necesito saber si puedo vivir sin él, si puedo ser yo misma sin... ¿Sin qué? ¿Sin alguien que te quiere? ¿Sin alguien que reformó una casa entera para nuestra familia, que cuida de papá como si fuera su propio padre, que te mira como si fueras la única persona en el universo?» Lucía sujetó los hombros de su hermana. «Sofía, no estás confundida sobre tu identidad. Tienes miedo, miedo de ser feliz, miedo de que si te permites ser completamente feliz, algo lo arruinará todo». Las lágrimas que Sofía había contenido durante semanas finalmente estallaron. ¿Y si se cansa de mí? ¿Y si se da cuenta de que puede tener a alguien mejor? ¿Alguien que sea realmente de su mundo? Entonces sería idiota. Pero no lo es. Alejandro te ha elegido. Varias veces. Te eligió cuando podía tener a cualquier heredera de Madrid. Te eligió cuando descubrió que se había enamorado de ti. Te ha elegido hoy, cuando ha decidido darte espacio, aunque eso lo esté matando por dentro. Lucía secó las lágrimas de su hermana. «Ahora tienes que elegir tú. Elegir confiar. Elegir el amor. Elegir dejar de tener miedo y simplemente vivir». Y allí, en esa habitación con la lluvia golpeando las ventanas, Sofía finalmente lo entendió. No era por el dinero, nunca lo fue. Era sobre merecer el amor, sobre creer que ella, Sofía García de un piso de 2 habitaciones en Vallecas, merecía el tipo de amor que Alejandro le ofrecía. Se levantó, limpiándose la cara. «¿A dónde vas?», preguntó Lucía. «A tomar la decisión correcta». Sofía encontró a Alejandro en el granero, arreglando uno de los tractores. Estaba sucio de grasa, con el pelo revuelto, y aún así era lo más hermoso que había visto nunca. Alejandro se giró, y la esperanza que brilló en sus ojos por un segundo antes de forzar una expresión neutra le partió el corazón. «He decidido», dijo Sofía. «Y te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Elijo a este bebé y esta vida y esta finca y todo lo que conlleva». Se acercó, cogiendo sus manos sucias. «Y elijo renunciar al dinero, porque tenías razón. El amor de verdad no tiene precio.
El rostro de Alejandro se desmoronó en puro alivio. La atrajo hacia sí, sin importarle la grasa, abrazándola como si nunca fuera a soltarla. «Gracias», susurró. «Gracias por elegirme, por elegirnos. Siempre», prometió Sofía. «No por 2 años, para siempre». Y cuando se besaron allí, en el polvoriento granero con olor a aceite y heno, ya no había contratos entre ellos. Solo amor, puro, real, eterno. 3 años después. El sol de octubre entraba por las ventanas del porche mientras Sofía acunaba a Miguel, de 15 meses, que acababa de aprender a andar y estaba frustrado porque todavía no podía correr como quería. Sus ojos dorados, una combinación perfecta de los castaños oscuros de Alejandro con los miel de Sofía, brillaban con lágrimas de frustración. «Shh, mi amor, pronto correrás, te lo prometo», murmuró, besando sus rizos oscuros. «Déjame intentarlo a mí», apareció Alejandro cogiendo a su hijo en brazos. Al instante Miguel dejó de llorar, aferrándose al cuello de su padre. «Ah, ya veo, solo querías la atención de papá». Sofía sonrió, tocándose la barriga de 7 meses. «Está celoso, sabe que viene una hermana. Que sea bienvenida. 2 Vargas más para mantenernos a raya». Alejandro besó la coronilla de Miguel y luego se inclinó para besar a Sofía. «¿Cómo te encuentras?» «Embarazada, hinchada, perfectamente feliz». Y era verdad. Los últimos 3 años habían sido una montaña rusa, pero la mejor posible. Javier García estaba en remisión completa, trabajando a tiempo completo en el mantenimiento de la finca y amando cada minuto. Carmen había abierto una pequeña pastelería en el pueblo vecino, vendiendo los dulces que siempre había hecho como hobby. Lucía se había licenciado en medicina en la Universidad de Salamanca, se había casado con Diego, un compañero de facultad, y tenían una hija de 6 meses, Laura, a la que Miguel adoraba intentar ayudar a cuidar. La fundación que Sofía creó, Salud en el Campo, se había expandido a 50 fincas en 3 comunidades autónomas, ofreciendo programas de salud preventiva para trabajadores rurales. Había dado charlas, participado en conferencias e incluso había sido llamada por el gobierno para ayudar a desarrollar políticas públicas. Y Alejandro se había convertido en el hombre que siempre debió ser. No solo un empresario brillante, sino un padre presente, un marido dedicado a alguien que había aprendido que el éxito no se mide en cifras, sino en momentos. «¿Sabías?», dijo Sofía observando a Miguel dormirse finalmente en brazos de su padre, «que hace 3 años estaba en un piso minúsculo, trabajando 16 horas al día, sin esperanza». Lo sabía. Y hace 3 años yo estaba en un despacho gigante, trabajando solo, sin una razón para vivir. Mira dónde estamos ahora. Exactamente donde deberíamos estar. Alejandro dejó a Miguel con delicadeza en el cochecito y luego atrajo a Sofía hacia él. ¿Sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? En que quizás ese contrato no era sobre dinero o la empresa. Quizás fue el universo forzándonos a encontrarnos, porque por separado estábamos incompletos. Pero juntos estamos completos. Terminó Sofía. Se quedaron así, abrazados en el porche, con vistas a los campos que se extendían hasta el horizonte, mientras Miguel dormía y el bebé dentro de la barriga de Sofía pateaba suavemente, como si dijera: «Yo también estoy aquí, no os olvidéis de mí». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Alejandro en voz baja. Sofía pensó en todas las noches sin dormir, en todas las dudas, en todos los miedos que había enfrentado. Pensó en la primera cena en el Coque, en el frío contrato, en la boda civil sin amor. «De nada», dijo finalmente, «porque cada error, cada duda, cada lágrima nos ha traído hasta aquí. Y aquí es perfecto. Ni en mis mejores sueños podría ser mejor». Y era verdad. La vida no había seguido ningún plan que ellos pudieran haber imaginado. Había sido más extraña, más difícil, más complicada, pero también había sido más hermosa, más real, más viva que cualquier historia que pudiera haberse escrito. Esa noche, después de la cena con toda la familia, Javier y Carmen, Lucía y Diego con la pequeña Laura, la señora Marta y el señor Roberto, que se habían convertido prácticamente en familia también, y Enrique, que a sus 86 años insistía en sostener a Miguel mientras contaba historias imposibles de los buenos tiempos. Sofía y Alejandro finalmente subieron a su habitación, una sola, porque las habitaciones separadas habían dejado de tener sentido hacía mucho tiempo.
¿Sabes qué más me gusta de ti?, dijo Alejandro, cepillando el pelo de Sofía. ¿Mi capacidad para salvar ganado envenenado? Además de eso, sonrió. Me encanta que nunca hayas fingido ser alguien que no eres. Desde el primer día fuiste honesta, a veces brutalmente honesta. Y eso me salvó, porque me enseñó que el amor de verdad no necesita máscaras. Tú también me salvaste de una vida en la que había olvidado cómo soñar. Entonces estamos en paz. Más que en paz, estamos en deuda con la vida por darnos esta oportunidad. Alejandro la llevó a la cama, con cuidado por la gran barriga, acomodándola contra las almohadas. ¿Cuánto falta para que nazca? 2 meses, quizás un poco menos. No puedo esperar. Una niña, una mini tú corriendo por la finca. Una mini nosotros, corrigió Sofía, lo mejor de los dos. Y allí, en la suave oscuridad de la habitación con la luna iluminando los campos a través de la ventana, Sofía pensó en lo extraña que era la vida, cómo las peores decisiones a veces llevaban a los mejores lugares, cómo el amor más improbable podía convertirse en el más real. Se había casado con Alejandro Vargas por dinero, por desesperación, por necesidad, pero se había enamorado de él por elección, por valentía,